Here at your service, I'm going to do a presentation, but my Así que note, estoy sorry. aquí a su servicio, voy a hacer una presentación. And it's my objective to really take your questions and see what assistance I can give. Y es mi objetivo realmente recibir sus preguntas para ser de la mejor ayuda para ustedes. And at the end, what I'd like to do is, if anybody, I'd like to put a few testimonials about product and business for those who also speak in English. It'd be good to get it in both languages. Entonces al final vamos a hacer un segmento de testimonios, tanto de producto como de negocio, para que podamos todos compartir. Because we're building additional tools in Spanish. Porque estamos haciendo herramientas adicionales en español. Okay? So the theme is building fast but building strong. Así que el tema de hoy es construyendo rápido y construyendo fuerte. Are you running the slides? Okay, thanks. So Chris, you can just translate it if you want. Okay. Tu sistema de creencias más tus habilidades determina tu éxito o tu fracaso. Tu sistema de creencias más tu habilidad determina tu éxito o tu fracaso. Next. Multitasking. So the big question that you have to ask is, what do I want? And what is the vision, what is my vision for my life? Así que la gran pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué es lo que yo quiero y cuál es la visión para mi vida? Next. And then we go even deeper by asking the question, why do I want it? Así que vamos un poquito más profundo haciéndonos la pregunta de ¿por qué yo quiero eso? Which is really asking the question, what desire or need will this fill for me? Lo que realmente hace la pregunta de cuál es el deseo o necesidad que esto va a llenar en mí. So you've probably heard in this business people say that you have to know your why. Así que es probable que hemos escuchado mucho en este negocio de que tenemos que tener nuestro porqué, But it's important, I believe, to go even deeper than the why. pero es más importante aún que nuestras creencias vayan más a fondo de nuestro porqué. And the reason is, frequently when I ask people, why are you in the business? Y la razón es porque muchas veces yo le pregunto a la gente por qué tú estás en el negocio They say very surface things. y ellos dicen cosas muy superficiales. I want to make some money, Quiero hacer dinero, it'd be nice to have a nice quiero house. tener una casa grande, bonita. But what we really need to know is, Pero lo que realmente necesitamos saber es esto, ¿cuál es el deseo? ¿Qué es lo que yo necesito llenar adentro de mí? and the reason is Y la razón es that when obstacles come along that challenge, que cuando vienen obstáculos que en el camino que nos retan, not only you, of course, but your distributors, no solamente para ti, sino también para tus distribuidores, if we don't know this, si no sabemos esto, then that obstacle has a good chance of putting them out of the business. entonces ese obstáculo tiene una gran parte en hacerlo salir del proyecto, del negocio. Because money is just money, Porque el dinero solamente es dinero. right? It's what does it mean? What desire and need will it give me? Will I feel better about myself? Will I be able to fulfill the dreams I promised my family? We need to go down deep in that. Tenemos que ir más profundo porque aquí debemos evaluar qué es lo que realmente yo necesito llenar, cuáles son esos sueños que yo tengo, qué yo quiero proporcionar para mi familia, que yo tengo que profundizar en eso, más allá del dinero. And then when we know what we want, what desire is going to fill, we need to know, the question becomes, what do I need to know in order to get that? Así que cuando ya nosotros sabemos qué es lo que nosotros queremos lograr, qué queremos llenar, la próxima pregunta sería, ¿qué yo necesito saber en orden de poder lograr eso? Next. And now we get to the big one. What do I need to do? Y la gran pregunta próxima es ¿qué yo tengo que hacer? As I said last night, it's your time, but only if you take action. Y como dije anoche, es tu tiempo, pero solamente si tú tomas acción. So we're going to go into some detail about what we need, about all these issues. Así que vamos a entrar en detalle de todos estos temas. And now we come to the real big question. Y ahora venimos a la gran pregunta.
What price am I willing to pay in order to get it? ¿Qué precio yo voy a pagar en orden de lograr eso? And the price, do you know what I mean by what price are we willing to ¿Ustedes pay? saben a qué yo me refiero cuando yo digo el precio que hay que pagar? We're probably going to have to give up some things that we like in order to have the time to make it Quizás hay happen. cosas que vamos a tener que sacrificar en orden de poder dedicarle el tiempo al proyecto. So if somebody says to me, I want to make $10,000 a month, Así que cuando alguien me dice que quiere ganar $10,000 al mes, but they don't know what price they're willing to pero pay, no saben cuál precio van a tener que pagar, they are set up for disappointment. entonces se están configurando para decepción, la decepción. Gracias. And also, of course, the price is going to be very different if my goal is $500 a month versus $5,000 a month. Así que el precio que nosotros pagamos es muy diferente si mi meta es $500 al mes o $5,000 al mes. And if I want to get wealthy, Si quiero hacerme rico, there's going to be a big price for that. va a ser un gran precio que voy a tener que pagar. Okay? So again, what do I want and why do I want it? Así que otra vez, ¿qué es lo que yo quiero y por qué yo lo quiero? Next. And when we know the answer to these questions, now we're really unburdened because we know exactly where we want to go and it starts to become fun. Entonces, cuando ya tenemos las respuestas a estas preguntas, nosotros nos liberamos porque oh my God, sorry, ya podemos saber hacia dónde vamos y lo tenemos claro y lo podemos hacer divertido. Next. Okay, so the question is, what do I do? Ahora, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Next. So in our business, it's a very simple formula, and that is building X-Tribe. En nuestro negocio es una fórmula muy sencilla y es hacer X-Tribes o la tribu X. So we want to identify 4 people who want to build a minimum of $2,000 to $5,000 of income per month. Así que la meta es, primero, identificar 4 personas que quieran hacer un mínimo de $2,000 a $5,000 de ingresos por mes. So why do I use that number? ¿Por qué utilizo ese número? Anybody want to? ¿Alguien quisiera comentar? Porque el que trae son 4. Because X-Tribe is Requisito 4. mínimo de 4 directos activos. Because X-Tribe is 4 personally enrolled minimum. But also, why do I use a minimum of people who want to build $2,000 to $5,000? Pero ¿por qué utilizo el número mínimo de $2,000 a $5,000 por mes de ingresos? Porque para la mente de las personas eso es lograble para ellos. Because in the mind of people, this is achievable for them. It's not so far away. But it's also serious. Pero también es algo serio. Es algo que impacta. If somebody wants to build $200 a month, it's harder to build a foundation with them. $200? If somebody $200,000? if somebody only wants like $200 a month, I can't build a strong foundation. Ok, si por ejemplo la meta es solamente $200, eso no es una construcción de una base fuerte de negocio. I love them, Sí, uno lo quiere mucho, but they're not my 4. pero no son mi fortaleza. Next. So at a minimum, we're going to need to prospect 20 to 30 people to find the ones that are serious. Así que como mínimo vamos a tener que prospectar de 20 a 30 personas para encontrar esas personas que lo van a tomar en serio. Next. So here's your homework. Así que aquí está la primera tarea. And I have a part 1 and part 2 of this, so when I get through this, we're going to come back and go into real detail here. Y tenemos 2 partes, tenemos la parte 1 y la parte 2, así que cuando terminemos esta parte vamos a entrar en más detalle. Excelente. Now this is old school. Así que esto es algo Vieja escuela. vieja escuela, So if you are building on the internet, same idea. así que si tú estás construyendo a través del internet, es la misma idea. You have to qualify and quantify your prospects no matter where they come from. Tienes que calificar o cuantificar en base a esta meta tus prospectos sin importar bajo qué metodología lo vas a hacer. So I get the question all the time, should I work online or offline? Así que me preguntan constantemente, ¿debo trabajar online, en internet o en vivo? And the answer is yes. Y la respuesta es sí. But here's my experience. Pero aquí está mi experiencia.
Most people are clueless when it comes to working online. La mayor parte de la gente no tiene ni idea cómo trabajar en línea. And that takes a willingness for a lot of training. Y eso toma mucho deseo, preparación, entrenamiento para hacerlo. So I'm going to concentrate on a little old school right now, Así que me voy a concentrar en lo vieja escuela, because the principles all remain the same. porque los principios se mantienen iguales. Okay. So I built 4 lists. List number 1, Así que nosotros construimos 4 listas. La lista número 1, everyone that you know that is open to making money. todo el mundo que tú conoces que está abierto a hacer mayores ingresos. Next is everyone that you know that is open to making money, but you are afraid to call. La segunda lista es todo el mundo que tú conoces que quiere hacer más ingresos, pero que tú tienes miedo de llamarlo. Do you have anybody that you've been thinking you should call but haven't picked up the phone? ¿Tienen alguna persona que han estado pensando, debo de llamar, pero no agarras el teléfono y lo llamas? So on the next series, we're gonna really go into this one, because this is your best list. Así que en la próxima etapa vamos a entrar muy en detalle en esta lista porque esta es una de las más importantes. Next. List number 3 is everyone that you know that is in a center of influence for customers, like chiropractors, massage therapists, Ok. etc. La tercera lista es todo el mundo que tú conoces que está en un centro de influencia de clientes, como por ejemplo personas de quiroprácticos, de masajes, terapeutas, entrenadores, pastores, Aprovecho. personas Restaurant de círculo de influencia. Okay, because those are the people that are on the front lines of dealing with people in health and pain, right? Porque esas son las personas que están en la parte frontal, en el fronting, de todas esas personas que requieren esa solución para el dolor. Next. So, with those 4 lists, Oh, but we didn't mention the fourth. Y más por- The last one. oh, Ok. yeah, the most obvious ones. Y la cuarta lista, que es la más evidente, toda la gente que ustedes conocen que tengan dolor. So while I'm thinking of it, in fact, we got a crew of people coming in. Yes. And they've lost some valuable information. I'm actually going to recap when we Okay, get back. perfect. Yep. Buenas noches. Bueno, Bienvenidos. ok, ya. Buenas noches, bienvenidos. Hay asientos acá adelante también, si quieren el VIP. Pueden ser VIP. Es su elección. Ah, ok. Ah, Giselle, se puso en VIP. ¿Cómo debe ser? No momento, hang on. Excelente. So we are going to recap a little what we just went over. Ok, vamos a repasar un poquito ya lo que hemos dado. Okay, so next. So here's a really important idea. Así que aquí hay una idea muy importante. You build fast and strong by working with your new person to help them recruit new distributors and customers in their first 3 days in the business. Tú construyes más fuerte cuando tú trabajas con tus primeros enrolados personales durante los primeros 3 días que ellos están en el negocio. ¿Eso lo puedes repetir? Sí, ok. Construimos más fuerte y rápido cuando estamos trabajando con nuestros nuevos enrolados, ya sea distribuidores o clientes, en sus primeros 3 días en el negocio. Why? Porque eso es así. They get fired up. You see results. Sí, la idea es que construimos más rápido cuando ayudamos a nuestros nuevos enrolados, ayudarlos a ellos sus primeros 3 días. Because when there's somebody under them, Porque cuando hay alguien debajo de ellos,
you're starting to build cement. Good. Ya comienzas a construir ese cimiento. When there's not, Cuando no, and they're putting out money y están invirtiendo dinero, but not bringing in money, pero no están entrando dinero, sometimes they and or their spouse a veces ellos mismos y o su pareja become unhappy. se ponen infelices. See? Of course. I always tell people, you know, there was a time in my life when my wife said, don't talk to me about network marketing and I won't talk to you about divorce. Bueno, había un tiempo en el que mi esposa me decía, mira, si tú no me hablas de mercado en red, entonces yo no te voy a hablar de divorcio. Next. So how do we do this? We do it by using the correct tools. Así que, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos a través del uso de las herramientas correctas. Next. So there's a saying, amateurs sell and professionals sort. Así que hay un dicho de que los amateurs, los nuevos, por así Los novatos. decirlo, los novatos, venden y los profesionales filtran. ¿Sería la palabra? Sí. Depuran. So sorting, is that translatable? You know what I mean by that? Like, what do you mean by sorting? Like, can you give an un filtro. example? Es Is it filtering? Yeah. It's filtering. Okay. Es filtro. It's really probably the most valuable skill you can learn in this business. Básicamente filtrar es la habilidad más valiosa que tú puedes desarrollar en este negocio. And for me, I can tell you, it's not only going to save you time and heartache, No solamente te va a ahorrar tiempo y dolores de cabeza o but de corazón, it's the only thing that's duplicatable. pero es lo único que es duplicable. Tools are duplicatable, people are not. Las herramientas son duplicables, la gente no es duplicable. So what do I mean by that? Así que, ¿qué yo quiero decir con esto? You hear all the time in network marketing, Escuchamos a cada rato en el multinivel, you have to be duplicatable. tienes que ser duplicable, But the reality is that we're all different. pero la realidad es que todos somos diferentes. So Chris may work different than I work. Así que Kevin, yo puedo trabajar diferente que él. Does that mean either method is not valuable? Significa que uno de los dos metodologías no es menos valioso. So when I first started in network marketing, Así que cuando yo inicié a trabajar mercadeo en red, I was terrible at it. yo era terrible haciéndolo, Terrible. terrible. I would literally invite somebody to sit down with me for coffee or something, Literalmente invitaba a alguien a que se sentara conmigo a tomarse un café o algo, and for an hour I would tell them every detail of everything I knew. y por una hora yo le daba todos los detalles de todo lo que yo sabía. And then I realized their eyes were starting to glaze over. Y después me daba cuenta de que sus ojos comenzaban a divagar, They were slipping into a coma. se estaban entrando en coma, And it was no wonder that they said no. y evidentemente no hay que ser muy brillante para saber por qué estaban diciendo que no. So as I began to understand this idea of filtering or sorting, Así que cuando comencé a entender esta idea de hacer el filtro y sortear and utilizing tools, y utilizar herramientas, everything changed. todo cambió. Because Porque I can teach anybody how to send somebody to a website, yo puedo enseñarle a cualquiera cómo ir a una página de internet, listen to a DVD, escuchar un DVD, come to a presentation. venir a una presentación. In fact, what I've learned is that if I can teach them, De hecho, lo que he aprendido es que si le puedo enseñar a, then I can help them become wealthy. entonces los puedo ayudar a enriquecerse. I love product. Me encanta el producto. I love, probably like some of you, I like to know, what PowerStrip is doing at a cellular level. Yo sé que hay muchos de ustedes que quieren saber
¿Qué está haciendo el Power Strip a nivel intracelular? I actually understand the mechanics of how Dr. Kim developed this product. De hecho, yo entiendo la mecánica con la que el Dr. Kim desarrolló este producto. And if I teach you how to say all that information, Pero si te enseño a vender toda esa información, you'll be out of the business in a few months because you won't make any money. no vas a estar en el negocio en unos cuantos meses porque no vas a hacer dinero. So I'm going to try and come back and really talk about the recruiting process. Así que vamos a volver a este tema para hablar un poquito sobre el proceso de reclutamiento. But let's talk about. I don't even remember what's next. So what's next? Pero ahora vamos a hablar de... Okay. So keep going. Yeah, you can just read that. oh, Get skilled in the tools. básicamente vamos a hablar sobre cómo desarrollar habilidades en las herramientas. Conference calling, Skype, Las llamadas de conferencia, Skype, webinars. los webinarios. We've got a variety of videos now available in many different languages. Tenemos una gran variedad de videos disponibles en varios idiomas ya, Presentations. presentaciones, And of course, the most important tool is the product itself. pero por supuesto la herramienta más importante es el producto. So I did probably my first presentations on the product Así que yo hice probablemente mis primeras presentaciones en el producto on the island of Bermuda. en la isla de Bermudas. We had 3 consecutive nights of meetings, Teníamos reuniones 3 días consecutivos and my friend Kevin Burrows was the lead distributor there. Is the lead distributor there. y mi amigo Kevin Burrows es el distribuidor líder allá y lo sigue siendo, era en ese momento y lo sigue siendo. And so as we were walking around town that first day, Así que cuando estamos caminando por la ciudad ese primer día, Kevin would holler out to somebody, "Hey Joe, Kevin le voceaba a alguien, mira José, hey man, you got any pain?" ¿tú tienes dolor? ¿Te duele algo? "Oh yeah, I pulled my back the other day." Sí, ay, me agarré la espalda el otro día. Now, you know that in the word strip in English has several meanings. Pero ustedes tienen que saber, o deben de saber, que la palabra strip en inglés tiene varios significados. So one of those meanings is to be a stripper. Y uno de esos significados es ser stripper o Bailarina. la persona que se desnuda, desnudista. Right? Everybody understand? Yeah. So Kevin was out telling everybody that he's a professional stripper. Así que Kevin le andaba diciendo a todo el mundo en la calle que él era un desnudista profesional, o sea, professional stripper. So when Joel said, "Yeah, I got a little back pain," Así que cuando José dijo, sí, me duele la espalda, él agarró, lo desnudó y le pegó el power strip. Le quitó el pizza. so the second night of our presentation, Así que la segunda parte de nuestra presentación, a woman was sitting up front. una persona, una señora, estaba al frente And when it came time to do the testimonials, y cuando llegó el momento de hacer los testimonios, she raised her hand. ella levantó su mano, She said, "I was sitting in the back last night, dijo, yo estaba sentada atrás anoche and I did not believe a single word that you said." y yo no creí nada de lo que ustedes dijeron. Uh-oh. Where's this going? Y él dice, oh, Dios mío, ¿y hacia dónde irá esto? But she said that luckily the person who invited her Pero ella dijo que por suerte la persona que la invitó a ella put a power strip on her back. le puso un power strip en su espalda. She said, "I have had chronic back pain for 3 years. I don't know what a pain-free day is." Ella decía, yo he estado teniendo dolor crónico en la espalda por 3 años y no sé lo que es tener un día sin dolor. And as a result, I don't know what a good night's sleep is for 3 years. Y como resultado, yo no sé lo que es dormir bien durante estos 3 años. And I want you to know that last night was my first good night's sleep in 3 years. Y quiero que usted sepa que anoche fue la primera noche en que pude dormir bien en estos 3 años. And today was my first pain-free day in 3 years. Y hoy fue mi primer día sin dolor en estos 3 años. Wow. Yeah, it was a quite amazing testimonial. And she said, for the rest of the skeptics in the room,
Realmente un testimonio muy increíble, pero adicional dijo algo para el resto de los escépticos en el salón. Just try the product. Solamente prueben el producto. So I really learned from that event Así que yo aprendí mucho de ese evento. to pretty much shut up and let the product do the work for me. Básicamente callarme la boca y dejar que el producto haga el trabajo por mí. And that, I believe, is why FG Express is growing so fast, because the product is carrying the burden of the conversation for us. Así que por eso es que yo creo y confío en que esa es la razón por la que FG Express está dando los resultados para las personas que tienen esta situación. Has anybody experienced that? ¿Hay alguien que ha experimentado eso aquí? Yeah. So it's so important to let that be your best tool. Así que esa es la razón que es tan importante de permitir que el producto sea su mejor herramienta. And of course, with our new Beauty Strip product, Y por supuesto con nuestro nuevo producto, el Beauty Strip, the company's going to build a huge library online of before and after pictures. la compañía va a hacer una librería bien grande en la oficina virtual de fotos de antes y después. Wow. Yes, it did. But the way that that's going to happen is we all have to use the product and then submit before and after pictures. Ok, pero la forma en que eso va a funcionar es que todos tenemos que usar el producto y someter las fotos del antes, de nuestro antes y nuestro después. I'm going to put up one where I have the before picture and then the face mask on. Yo voy a colocar una imagen en la que yo estoy antes de la mascarilla y una con la mascarilla, with it on. Yeah. Y él también va a poner una foto con la mascarilla puesta. And then my after picture is going to be a picture of George Clooney. Y luego mi foto posterior va a ser una foto de George Clooney. Okay, next. Okay. Of course, now with adding solar strips. Ahora también vamos a estar agregando los solar strips. So we have these tools, but let me talk a little bit now about the recruiting process. Ok, pero tenemos todas estas herramientas, pero en este momento yo quiero hablar un poquito más del proceso de reclutamiento. What's happening psychologically with people when we are conversing with them about opportunity? Ok. ¿Qué es lo que está pasando psicológicamente dentro de la gente cuando le estamos compartiendo la oportunidad? The reality is they pretty much made up their mind before you even started. La realidad es que ya ellos tomaron su decisión en su mente antes de que tú comiences a hablar. They don't even know that they've done that. They aren't even aware that they are doing that. Pero ellos ni se dan cuenta de que ellos están haciendo eso en su mente. And the reason they're doing that is our minds, we get so much information coming in. Y la razón por la que hacen eso es porque nuestras mentes reciben tanta información That we have to protect ourselves and filter out a lot of the information. que nosotros tenemos que protegernos y comenzar a filtrar de esas cosas que nos llegan. And particularly when people are concerned that they're being sold something, Y particularmente cuando la gente siente que le están vendiendo algo, the normal process is to exactly do el proceso normal es frenarse. exactly. And if we don't understand that process, Y si nosotros no comprendemos ese proceso, then we're wasting our time. entonces estamos perdiendo el tiempo. So I'm going to talk a lot tonight about how we cut through that. Así que vamos a hablar mucho sobre cómo romper esa barrera. So let me give you what actually happened to me. Así que les voy a decir qué fue lo que me pasó a mí. I live in Philadelphia, Yo vivo en Filadelfia, big city. una gran ciudad. I'm in an elevator in a downtown office building. Estoy en un elevador en una ciudad, en un edificio en la ciudad. I don't even remember why I was there. It was years ago, Ni me acuerdo por qué yo estaba ahí, era hace años. 1987. En el 1987. And so I get in the elevator and there's a postman in there with his mailbag. Entonces estoy en el elevador y hay un cartero con su bulto.
So what do we do in an elevator? What's our behavior? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en un elevador? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Or today, El celular, hoy en día. right? This guy is breaking all the rules. Pero este señor está rompiendo todas esas reglas. He's looking around at everybody Él está mirando a todo el mundo with a smile con una ear sonrisa to ear. de oreja a oreja. And I couldn't help but say, Y no me aguanté decirle, because he's staring right at me with porque this él me big está smile, mirando fijamente, how are you today? ¿cómo tú estás? He says, man, I am doing so good Y él dice, viejo, yo estoy súper bien. that if I keep on doing what I'm doing, Y si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, I get to put this bag down forever. yo voy a poder dejar este bulto para siempre. What are you doing? ¿Y qué tú haces? And with that, the elevator door opens. Y con eso ya la puerta del elevador se abrió, It's not my floor. no era mi piso, He gets out. pero él sale. What do I do? ¿Y qué yo hago? So I said, tell me what you're Así doing. que le dije, dime, ¿qué es lo que tú haces? Because my mind was already open. My filter was on for listening for opportunity. I needed something new. Porque mi mente ya estaba abierta a escuchar una oportunidad y yo quería algo nuevo, escuchar. He said, Y él dijo, I gotta go deliver the mail. yo tengo que ir a llevar estas cartas, So I can't talk to you right así now. que no puedo hablarte ahora. But if you give me your number, Pero si tú me das tu número, I or one of my associates will get back to you. yo o uno de mis asociados te vamos a llamar. Y ahí mismo le di mi número He had me. y me capturó. So here's how most of us recruit. Así que esta es la forma en que la mayoría de nosotros reclutamos. Okay, I know you'll understand this analogy being from the Dominican Republic. Yo sé que van a entender esta analogía siendo de República Dominicana. Most of us recruit with a baseball bat. Generalmente, la mayor parte de nosotros reclutamos con un bate de béisbol. Let me tell you how great my company is. Y Let decimos, me tell you déjame how, decirte, ¿qué tan buena es mi compañía? man, that other company you're looking at Y esta otra stinks. compañía que tú estás viendo no sirve. Right? You know, I mean, we just take out the baseball bat. So what do people do when you come at them with a baseball O bat? sea que básicamente sacamos el bate. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando comenzamos a darle el bate? Se van. Here's what happened in the elevator. Y esto es lo que pasó en el elevador. So now I'm going to use another sport, fishing. Ahora voy a utilizar otro deporte, la pesca. He took the bait, say a worm, Él tomó el anzuelo, okay, and he took it and he put it on the hook. él se lo puso al La granada. Nada la puso en el anzuelo. I love Yo no sé it. de pesca, señor. Team translating, I love it. Yeah. He took it out and he tossed it out into the water. Lo sacó y lo tiró al agua And with very few words, y con muy pocas palabras, as that little bait was swimming around there, mientras ese pescadito estaba nadando por ahí, the fish, me, el pescadito, o sea yo, came over vine and went y and stuck the agarré el hook in my anzuelo mouth and asked for his number. y le di mi número. His job was now to try and keep me on the hook and reel me in. Su trabajo era seguir atrayéndome. So when we look at the baseball bat versus the fishing hook, Así que cuando vemos la diferencia entre el bate de béisbol y la pesca, what's the best way to recruit? ¿cuál es la mejor forma de reclutar? La caña de pescar. So here's the four questions that I've developed by traveling all over the world and talking to people. Así que aquí están las 4 preguntas que yo he desarrollado a través de todos mis viajes en todo el mundo para poder hablar con las personas. And people have told me that this has really helped transform their business just using what I'm about to teach you. Y la gente me ha dicho que estas preguntas realmente les ha ayudado a transformar su negocio para hablar con las personas. So if you walk into a room Así que si ustedes entran a un salón like this, como este, or a stadium with 10,000 people, o un estadio con 10,000 personas,
How many people do you think would raise their hands when we ask the following 4 questions? ¿Cuántas personas ustedes creen que van a levantar sus manos cuando hagamos estas 4 preguntas? Question number 1. La pregunta número 1. Do you have or do you know anybody that has pain? ¿Tú tienes o conoces a alguien que tenga dolor? How many hands would go up? ¿Cuántas manos van a levantar? Everybody. Of course. Question number 2. Pregunta número 2. Would you like to or do you know anybody that would like to have more youthful looking skin? ¿Te gustaría a ti o conoces a alguien que quisiera tener una piel más bonita y más joven? How many hands go up? ¿Cuántas manos se van a levantar? Everybody. I mean, especially, you know, if you're talking to a teenage group, maybe they're not so worried. but Generalmente everybody todo el else. mundo, pero si estás hablando con un adolescente, quizá, bueno, no. So, question number 3. La pregunta número 3. Do you have or do you know anybody that has financial pain? ¿Tú tienes o conoces a alguien que tenga dolor financiero? Exactly. That's exactly what happens. Es exactamente lo que pasa. In fact, most people go, every... De hecho, la mayor parte de la gente levanta todas las manos, todas las preguntas. Question number 4. La pregunta número 4. If I could show you a solution Si te puedo enseñar una solución to those 3 problems, a esas 3 situaciones o problemas, would you like to know more? ¿te gustaría saber más? They just told you that they know people or have pain, they want to look better or know people that want to look better, and they want to get out of financial pain or know a bunch of people that want to get out of financial pain. Te acaban de decir que o tienen dolor, o quieren tener, o conocen a alguien que tiene dolor, o quieren tener una piel más bonita, más joven, o conocen a alguien que lo quiere tener, o sencillamente quieren aliviar su dolor financiero. So what do you think the answer is going to be to number 4? Así que obviamente que ustedes creen que van a decir a la pregunta número 4. So what you did was, rather than coming up and going, I got the greatest company, the greatest opportunity you've ever seen in the world, Ron Williams is amazing, you're going to be a billionaire, and people were going like this, those 4 questions become Así que efficient. en vez de tú haber cogido el bate y decirle, mira, esta es la compañía, esta que tú estás viendo no sirve, eso que tú estás haciendo no, diciéndole todo eso y la gente se va a echar para atrás, tú en vez de hacer eso, sencillamente tú le estás lanzando una carnada. Make sense? ¿Hace sentido? Claro. Okay, so we're going to go to the next presentation. Vamos a ir a la próxima presentación. Ahí me gustaría hacer. Él, he wants to make a question. Sí. Te digo ahorita que las herramientas son duplicables, pero las personas no. Fácil. You said that, yes, you said that people are not duplicatable, but tools are. Y eso es tan cierto. And that is so true. Oh, absolutely. Absolutamente. ¿Y por qué las personas no se pueden duplicar? But why can't people duplicate? We do duplicate by they're great questions, so let me stay on this for a moment. Si nos duplicamos, eso es una maravillosa pregunta, pero vamos a mantenernos aquí, él va a volver a eso. So when I started out, nobody taught me this, Cuando yo comencé, nadie me enseñó esto, and once I learned it, everything changed. pero cuando yo lo aprendí, todo cambió. So when I was sitting telling people everything I knew for an hour, Así que cuando yo me sentaba y le decía a la gente todo lo que yo sabía por una hora, what they're thinking, whether they even know it or not, lo que estaban pensando, aún ellos darse cuenta o no, is if I have to learn all this information, I could never do this. es que si yo tengo que aprenderme todo esto que él me está diciendo, yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a poder hacer. I scared them to death, Así que yo lo que hacía era que los asustaba and I probably bored them to death on y top of también it. los aburría probablemente. But Pero what I want lo que quiero is for somebody to say, es que alguien diga, wait a minute, ven acá, this guy's making all this money and all he did was put a strip on me and have me watch a video? este tipo está haciendo tanto dinero y lo único que él hizo fue pegarme un power strip y enseñarme un video. Huh, I can do that. Yo puedo hacer eso. That's a huge difference between the two. Eso es una gran diferencia entre los dos. So we can't be duplicatable
by doing this, by the talking, because some people are not good presenters. Así que no podemos duplicarnos hablando, o sea, haciendo todo este tema de hablar bonito, porque hay gente que sencillamente no habla bonito, no son buenos presentadores. It scares them to death. Y los asusta. But they can be great inviters to a video. Pero ellos pueden invitar muy bien a un video. And so when you teach them those 4 questions, Así que cuando les enseñamos esas 4 preguntas, that becomes a duplicatable system. for eso them. sí es algo duplicable, un sistema duplicable para ellos. How hard is that to learn? ¿Qué tan difícil es eso aprender? If you say anything more than that, Si dices algo más de eso, you have to give me your commission check, tienes que darme tus comisiones a mí. which won't be very big because you never learned to shut up. Que no van a ser muy grandes porque tú nunca aprendiste a callarte la boca. Ay, ay, ay. Right? So what I mean is that we have to always be conscious of the idea Así que lo que quiero decir es que tenemos que estar siempre conscientes de la idea that the person watching you de que la persona que te está viendo is determining whether they could do what you're doing. está determinando si puede hacer lo que tú estás haciendo en ese momento. And the easier that is, Y mientras más fácil es eso, the easier it is to conclude that they can do it. más fácil es para ellos concluir que ellos lo pueden hacer. So, as I said, I love product. Y como dije, me encanta el producto. I can tell you almost all the science behind power strips. Te puedo casi que explicar toda la ciencia detrás de los power strips. Okay? But here's what I tell people. Pero aquí está, ¿qué es lo que yo le digo a la gente? Would you like to know how this works? ¿Te gustaría saber cómo esto funciona? I sure Sí, do. claro, claro, sí. Good. Open the bag, Ok, abre la bolsita, take one out, saca una put it on. y póntelo. That's how it works. Y así es que funciona. Now, I know some people need information. They're information Así junkies. que yo sé que hay gente que sí necesita información. Send them to the website. Send them to YouTube. Mándalo a la página de internet, mándalo a los videos de YouTube. Let them dig in. Give them the tools. Déjalo que ellos investiguen, dale las herramientas. But make them swear that they're only going to ask those 4 questions and then show people how it works. Open the bag, take one Pero out. hazlos jurar que cuando hagan el negocio solamente van a hacer esas 4 preguntas y enseñar las herramientas a las demás personas. The other thing is, with our business, Lo otro es que con nuestro negocio, see, have you ever heard the phrase, facts sell, stories tell? okay, I'm sorry, facts tell, stories sell? ok, ¿han escuchado esa frase que dice que los hechos venden, No. Pero al cuenta. revés. los hechos cuentan, pero las historias venden? So, we have such an amazing number Los, of she wants it to repeat the phrase. La frase es que los hechos cuentan, facts tell, Pero la historia completa. pero las historias son las que venden. La gente compra tu historia. stories Algo sell. And so, when somebody wants to know about the product, Así que cuando alguien quiere saber del producto, what they're really asking for is, what does it do? lo que realmente están preguntando es qué es lo que hace. What's the best way to answer that? ¿Cuál es la mejor forma de responder a eso? What are your testimonials? Con los testimonios. Because really, you know, at the end of the day, nobody's going to say, well, what was the activity in the power strip that caused my back to not hurt anymore? Porque al final del día realmente la gente no va a preguntar cuál es la actividad interna que está pasando, que el Power Strip me ayudó con eso. Right? The question's going to be, how do I get more? La pregunta va a ser cómo yo consigo más. So, did that answer your question about? Don Muto, que si eso respondió a su pregunta. Okay. Yes. Yeah, so all these tools, the more simple they are, the more people can use them. Así que todas estas herramientas, mientras más sencillas son, simples, más las personas las pueden utilizar. So the only duplicatable thing is numbers of people that know the tools and then can utilize the tools with lots of people. Así que lo único duplicable es una cantidad de personas que conocen las herramientas y que sabe cómo compartirlas. Okay, so we're going to do a little quick review because I want to go into the list building here. Así que vamos a hacer un review, un resumen rápido de lo que pasamos So go back to that one. para pasar al próximo tema.
Que lo traduzca. So we talked about your belief system. Así que hablamos de su sistema de creencias, que es lo que determina junto a tu habilidad, tu éxito, tu fracaso. So let me talk about that for a second. Así que voy a hablar de eso un segundo. You can have all the belief that this is the greatest product and opportunity in the world. Tú puedes tener toda la creencia de que este es el maravilloso producto, la mejor oportunidad del mundo. But if you don't have the skill to present it to other people, Pero si tú no tienes la habilidad de presentarlo a otras personas, nothing's going to happen. nada va a pasar. You're just going to get frustrated. Solamente te vas a frustrar. You can have all the skill in the world, Tú puedes tener toda la habilidad del mundo, but if you don't have that belief system in yourself, in the company, in the product, pero si tú no tienes esa creencia en ti mismo, en el producto y en la compañía, you'll be out of alignment and won't be able to bring it to people. vas a salir de esa alineación y no vas a poder llevárselo a las personas. Right? ¿Verdad que sí? So those two have to come together, Así que esas dos tienen que unirse and that's a process of time and development. y eso es un proceso de tiempo y de desarrollo. That's why when you enroll somebody, your job is to help them get into their list and get those first 3 people into them, because they don't know what to do unless they're an experienced networker. Por eso es que cuando nosotros enrolamos a la persona, lo primero que debemos hacer es ayudarlos a ellos a construir su lista y a comenzar a trabajarla, porque ellos son nuevos, no saben qué hacer, a menos que vengan de la industria de mercadeo. And there will be people that come into FG Express, hopefully through you, Y hay gente que va a venir a FG Express en esperanza que sea de ustedes, that have never done this kind of business in their life, que nunca han hecho este tipo de negocio en su vida, but they're hungry, have a strong belief system, and are willing to pay the price to get the skill. pero están hambrientos, tienen un alto sistema de creencias, tienen el deseo y las habilidades para And hacerlo. they will go, Y van a crecer. okay. So we ask, what do I want? Why do I want it? Así que preguntamos qué es lo que yo quiero y por qué es que yo lo quiero, Next. What do I do? qué yo tengo que hacer. You've got to identify those 4 people. Tienes que identificar 4 personas que quieran construir al menos de $2,000 a $5,000 al mes. Vas a tener que prospectar al menos 20 a 30 personas como mínimo. Diario. ¿Es this daily? 20 to 30? No. No, like- no. I'm just talking about, it's going to take 20 to 30 strong Ah, people. okay. Ok, o sea, tú vas a tener que prospectar de 20 a 30 personas para tú comenzar a encontrar la gente buena. Okay, so let me stop here and talk for a moment about X-Tribe. Así que voy a parar aquí y voy a hablar un poquito sobre el X-Tribe. What is X-Tribe? ¿Qué es el X-Tribe? Is it a bonus? ¿Es un bono? Yeah. Sí. But it's also the key to opening up the entire compensation plan. Pero también es la llave que va a abrir todo el plan de compensación. Let me give you just a quick overview of why that's true and how it Les voy a works. dar un pequeño resumen de por qué eso es real. So we have to have our 4 personally enrolled, Así que tenemos que tener nuestras 4 personas enroladas, but don't stop at 4, of course. You have to have a minimum of 4. pero tú no tienes que parar en 4, sencillamente el mínimo es 4. And between them and the people they bring in on their first level, Y entre ellos y las personas que ellos traigan en su primer nivel, when there's 1,000 points accumulated over a month, no more than 100 counting for any person, cuando hay 1,000 puntos de volumen en un mes entre todos, con un máximo de 100 puntos por cada uno, you get your X-Tribe bonus, entonces te damos el bono del X-Tribe, 200 US. que son $200 americanos. So now I'm going to talk about how we turn that 200 into thousands of dollars. Pero ahora yo te quiero hablar sobre cómo transformamos esos $200 en miles de dólares. And why X-Tribe makes explaining the comp plan so easy. Y por qué el X-Tribe hace que explicar el plan de compensación sea tan fácil. Has anybody ever tried to present a compensation plan to somebody who's never heard one before? ¿Hay alguien que ha intentado explicar un plan de compensación a alguien que nunca ha escuchado nada de eso antes? Right. Do you sense they have the feeling that you just descended from Mars? ¿Se han sentido como que bajaron de Marte hablándole a la persona? What the heck are they? What? Se quedan como que, ¿qué? Binary circle. ¡Binario! Right. So, here's how simple it is. Así que aquí te voy a explicar qué tan simple es. Your job now is to work with those 4
Tu trabajo ahora es trabajar con esos 4. To do what? ¿Hacer qué? El strike. To get them that strike. Hacer que ellos hagan su Okay. strike. What does that do for you? ¿Qué eso hace para ti? What do they have to have in order to get their extra strike bonus? ¿Qué es lo que ellos tienen que tener para hacer su 1,000 strike? points. Mínimo 1000 puntos. And Ellos tienen que remember, tener. that's 1,000 points within their 2 levels. Y recuerden que esos son 1000 puntos en sus 2 primeros niveles. Their organization might be producing a lot more than that, but we're just going to use that for right now. Su organización pudiera estar generando más que eso, pero vamos a utilizar ese ejemplo hasta ahora. So you now have a minimum of 4,000 points coming through your organization. Así que con esto tú tienes un mínimo de 4000 puntos viniendo a tu organización. Assuming it was evenly divided, 2,000 on each side. Asumiendo que fue equitativamente dividido, 2000 de un lado y 2000 del otro. Which having it evenly divided would be considered a miracle. Lo cual, tenerlo equitativamente dividido sería como un milagro, Doesn't work that way. porque but- eso no funciona así, Just to keep it tan simple. balanceado. Okay. So now you've got 2,000 times 12%, Así que tienes 2000 puntos por 12%, so that's $240. y esos son $240. Plus your extra bonus, Más tu extra, so we got 440. tenemos $440. Okay. What is their job now? ¿Cuál es el trabajo de ellos ahora? Their job is to help their 4 Su trabajo es ayudar a sus 4 get their extra bonus. conseguir su extra bonus, Okay. su bono extra. What do they have to have? ¿Qué tienen que tener ellos? 1,000 points. 1000 puntos. That's 16 people plus the original 4. Son 16 personas más las 4 originales. Just through focusing on this, we've now, over time, developed 20,000 points coming through our organization. Pero si estás enfocado en esto, ya tú has desarrollado sobre el tiempo, sobre los 20,000 puntos. Okay? So again, God was very kind and said evenly divided. Así que otra vez, Dios fue muy bueno y te dio 2 equipos balanceados. Like Moses parting the binary sea. Como Como Moisés Moisés. cuando Partiendo el mar. Como Moisés partió el mar. Mar binario. No, we're going to keep it legal secret. And now you've got, you see the kind of money now, you've got 10,000 points, $1,200, Así que ya tú estás viendo dinero, o sea, tú tienes 10,000 puntos, plus your extra bonus. más tu bono extra, Son $2,400. So we're up to $1,400. $1,400. Okay. So watch what happens over time, Así que lo que vemos pasar con el paso del tiempo, because those very same people that you're building the X tribe with, porque esas mismas personas con quien tú estás haciendo el extra, something really fun begins to happen. algo muy divertido comienza a pasar. Those are also the people that you're going to earn matching bonus from, Esas son también las personas de quienes tú vas a ganar tu bono de igualación, which pays down through 4 levels of what's called the enrollment tree, que paga hasta 4 niveles de lo que llamamos tu árbol de enrolamiento, which are the people you put in and they put in. And que they son put las in. personas que tú entras y que ellos entran y que ellos entran. If there are people in your binary that were put there from somebody else, they're in their enrollment tree, not in yours. Okay. Si hay personas de tu binario que fueron colocadas ahí, que te cayeron, como nosotros decimos, esas personas son de su árbol de enrolamiento, no del tuyo. So everybody's now, so let's look at the numbers. We've got 4 who got their 4, that's 16. Así que tenemos 4 que trajeron sus 4, esos son 16. Who got their 4, that's 64. Tenemos esos 4 que son 64 ya. Who got theirs, that's 256. Y con esos 4 son 256. I think so. You got a El calculator, leave me Si alone. tienen una calculadora, lo pueden calcular. Comes to 340 people. Pasa sobre los 340 personas. Now you're not limited. You can put as many people in as you want. I'm just trying to be very conservative here. Pero tú no estás limitado, o sea, tú puedes poner la cantidad de personas que tú quieras, solamente estoy siendo conservador con estos números. Now I'm going to give you the best case scenario. Ahora, yo te voy a dar el mejor caso posible. You're at an upper rank now. You can earn up to 50% on your first level match. up to Estás 20. en un alto rango ahora, ya tú puedes ganar hasta 50% de tu bono de igualación,
25 on the second, En tu primer nivel, 25%, en tu segundo nivel, 15, and then 10. 15 y después 10. So best case, Ese es el mejor escenario. and we're going to cut it in half. Pero ahora lo vamos a partir a la mitad. If no one Si nadie in that group en ese grupo earned more than $1,000 per month, ganó más de $1,000 al mes, I didn't say per week, per month, no dije por semana, dije por mes. your matching bonus Tu bono de igualación could be as high as $41,000. puede ser tan alto como $41,000. Did you see me put any circles on the board? ¿Viste que puse algunos círculos en la pizarra? No. What we talked about was if you concentrate on everybody getting their extra bonus, Solamente te dije que si nos concentramos todos en hacer el extract y que ellos hagan su extract, so it didn't work out all exactly because let me ask you a question. Let me ask you voy a a question. hacerles una pregunta. Is everyone in that group going to earn $1,000 for the month? Todo el mundo en ese grupo está ganando $1,000. No. Some are going to earn 200. Algunos van a ganar 200, Some are going to earn nothing because they did nothing. algunos no van a ganar nada porque no hicieron nada. And by the way, this plane compresses, so when they do nothing and don't qualify, the system just moves somebody up. Y de paso, este plan se comprime, tiene compresión dinámica. Si alguno de ellos no hizo nada, sencillamente la gente de abajo sube al próximo nivel. Very powerful. Eso es muy poderoso. So let's cut that in half. Vamos a dividirlo a la mitad. Okay, so instead of 41,000, 20,500. Didn't really Así work out que exactly. en vez de $41,000, vamos a pensar en $21,000. But just as we know not everybody's going to earn 1,000 for the month, Pero ya que sabemos que no todo el mundo va a ganar $1,000 al mes, you think there's going to be people in your group that earn 5? ¿ustedes creen que habrá gente en su equipo que va a ganar $5,000? Probably, yeah. 10, $10,000? 20? 20. Absolutely. Claro que sí. So that's why I went to 1,000 because it's so ridiculously conservative Por eso fue que dije 1,000, porque es tan ridículamente conservadora, that given enough time, it can really grow into significant income. que dándole un tiempo considerable, realmente puede ser un ingreso muy significativo. And remember, I didn't say that's only the match. The team bonus part, I didn't even talk about. Y recuerden, yo solamente estoy hablando del bono de igualación, ni siquiera estoy hablando del binario. So just so you are aware of how I arrived at those numbers, it's a mathematical formula based on the best scenario. Así que la forma en cómo introduje este tema es por una fórmula matemática en base al mejor escenario. That's why I say cut it in half and cut it in half again if you want. Por eso que digo, córtalo a la mitad o córtalo a la mitad otra vez. But if you just concentrate on nothing but everybody getting their extra bonus, it Pero happens. concentrándonos en que todo el mundo está haciendo su extraño. 340 people, 340 personas, that's 340,000 in commissions that went into your organization. son 340,000 puntos que entraron en tu comisión. And to create that, they've created hundreds of thousands of dollars of business through the organization. Y que ellos han estado generando miles de dólares en toda su organización. That's why the company can pay out $41,000 a year. Y por eso es que la compañía les puede pagar hasta $41,000 a ustedes. I usually get blank stares like, how is this possible? Hay gente que me dice mucho, ¿cómo es esto posible? But the company knows it's math. Thank Pero God. la compañía sabe sus matemáticas. Okay, so let's jump into list building. Did that Así que- help understand? Extra? Que se entienden So extra. critical, Sí. guys. I've been at this now since the very beginning, and I've never yet gone on the board and drawn circles about anything. I only talk about this. People go, let's go. Señores, esto es tan sencillo, el extra, que yo nunca me he parado a dibujar círculos ni fórmulas en la pizarra, sencillamente explicar el extra. Yeah, and that's not to say doing it in the other way is wrong. I'm just giving you my way. Y no es que hacerlo de otra manera está mal, sencillamente le estoy dando mi manera. Because I don't usually get blank stares. What I usually get is when I say the 41,000, I watch a bunch of people go, what? Entonces generalmente cuando yo digo, no, la gente no es que se quede en el aire, cuando yo digo $41,000, la gente abre los ojos y se sorprende. Okay, so let's go back to the list. I'm going to go into some detail here. Así que vamos a volver al tema de las listas y voy a entrar en algunos detalles aquí. Okay, so we talked about list everyone that you know that's open to making money.
Estas son 4 listas que todos debemos de hacer y hablamos de la primera, que es toda la gente que tú conoces que quiere hacer ingresos adicionales. In building a list, you never ever judge, just name comes to you, put it down. Y haciendo una lista, nunca juzgar, sencillamente te aparece un nombre en la cabeza, escríbelo. You can go back and judge later Puedes ir y juzgar en otro momento, and prioritize your list. pero priorizar tu lista. Okay, next. Okay, everyone that you know that is open to making money, but you were afraid to call. La segunda lista es todo el mundo que tú conoces que quiere hacer más dinero, pero que tú tienes miedo de llamar. Next. Now, why are we afraid to call them? Ahora la pregunta es, ¿por qué yo tengo miedo de llamarlos? Because they're usually more successful than us, and we perceive that they will not respond to us. Generalmente es porque percibimos que ellos tienen más éxito que nosotros y que no nos van a corresponder. So what do most people do? Así que, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace? I'm going to call Joe. Joe's been out of work for about 6 months. He needs this. Yo voy a llamar a José porque él está roto hace tiempo, está en olla y él necesita esto. Okay? Keep Joe up on the first list and put him down on the bottom of the priority. Así que lo ponemos en el tope de la lista arriba y dejamos el resto para después. So, be honest now. Are there people in your life that you would like to call, but you are afraid that they won't respond because they don't see you at an equal level? Ahora tenemos que ser honestos con esta lista, de ver cuáles son esas personas que tenemos miedo de llamar, pero que están ahí. Anybody? ¿Alguien quiere? Él dijo que sí nos da miedo porque sentimos que nosotros todavía no estamos en un nivel en que él le atrae, ¿no? Así que si nosotros nos hemos sentido así, Ajá. que no le exacto. llegamos a las personas porque todavía no tenemos como un nivel. Si alguien se siente así. Persona de éxito. Todo el mundo está haciendo así. No, Lo que pasa es que ustedes no se Como que ven. no le da vergüenza decirlo. Exacto. Y no solo eso, sino también que, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me pasó. And she's saying not just that something happened to Con una her. colega, With a colleague. yo lo veo como la oportunidad, ella es médico, y le digo, es excelente, yo quiero que lo pruebes. She's saying it as she's telling this person, and she thinks it's a great opportunity because that person is a medical doctor. Ella tiene estética igual. She has que an tiene aesthetic, like estética y aesthetic. nada. The beauty, yeah. Pero no quiso, vio el video. But dijo she saw the no, video and said no. y nunca ha querido asistir a nada. She never wanted to assist to a meeting, Ah, me parece triste. and so she's sad about Voy a that. probar pronto. Le di, lo probó con su mamá y nada, no, mira, But this opportunity is not for everyone, so There, that's, there is, that's normal. there is no opportunity just for everyone. sí, O sea, no hay oportunidad que va a ser para todo el mundo. No todo el mundo está abierto a We la have to oportunidad. be ready for the Por eso pregunta claramente ahí, dice claramente ahí. Personas que quieran, que estén abiertas. yo pienso Saying that not everyone is going to be open to the opportunity. En su tiempo caen, cuando acaba la gasolina y caen. But understand, Pero please, entendamos, por favor, just because they're saying no now, de que solo porque están diciendo que no that's not ahora, a permanent. no es algo permanente, no es una situación permanente. When she shows the results to her, she will Exacto, change. All kinds of things. exacto. Timing has to be right for people here before they're ready to listen. Hay una serie de cosas, o sea, el tiempo tiene que ser adecuado dentro de la mente de las personas antes de ser receptivos para escuchar. But in a few minutes, I'm going to show you something that can change the outcome pretty quickly, most of the time. Pero en unos minutos yo le voy a enseñar una forma de cómo cambiar eso en la mente de la gente rápidamente. So the reason this is important is because most of us have somebody that we want to reach to, but we don't know how. Así que la razón por la cual esto es importante es porque generalmente sí tenemos una persona a quien queremos alcanzar, pero no sabemos cómo hacerlo. So here's why it's important. Así que aquí es por la razón por la cual es That importante. person knows you, they respect you, perhaps, Esa persona te conoce, quizás te respeta, but they don't want to do business with you because they've already ascended here and you're not there yet. pero no quieren hacer negocios contigo porque ellos están allá arriba y tú quizás para aquí abajo. Now, the nice thing is, they probably don't know your upline. Pero lo próximo es que ellos probablemente no conocen a tu offline.
So what's your job? Así que, ¿cuál es tu trabajo? To put the upline Poner a tu upline patrocinador equal to or greater than igual o mayor que esa persona. that person. Que esa persona. So how do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? If you have a relationship with them, Si tienes una relación con tu upline, you simply ask them for the favor of listening. sencillamente le pides el favor de escuchar. And here's what I would normally say. Y eso es lo que generalmente yo digo. I'll just use the name Joel. This may not be for you, Voy a decirle, bueno, Joel, quizás esto no es para ti, but I would like you to take a look at it because you might be able to send some people my direction. pero yo quiero que tú lo veas porque quizás tú tienes referidos que tú me puedas remitir. What did I just do? ¿Qué es lo que acabo de hacer? I just took all the pressure off. Le quité toda la presión a la persona. Not for you, Que no es para ti, but maybe you can help by sending other people my direction. pero quizás tú me puedes ayudar a encontrar otras personas. I would like to introduce you Me gustaría introducirte to a very successful person. a una persona muy exitosa. I don't know what will come of it, but I do know that good business people like to build bridges to each other. At the very least, I think you should. No sé qué introduce. pueda pasar de esta conversación, pero yo sí sé que la gente exitosa le gusta hacer relaciones para ver lo que pasa de ahí. My friend Chris has been very successful. She's earned a ton of money in this industry. Mi amiga Chris ha sido muy exitosa, ha ganado mucho dinero en esta industria, So I want to get Chris up here así que yo debo de poner a Chris aquí arriba, because the person I'm talking to doesn't know anything about it, so I get to paint the painting. porque la persona a quien yo le estoy hablando no la conoce, así que yo tengo la oportunidad de pintar ese cuadro. So when you make that connection, your job is simply to make the introduction, Así que cuando tú haces esa conexión, tu trabajo único es hacer esa introducción de la persona and then shut up. y callarte. No more words from you. Ya, no, tú no vas a hablar más. Let the person who you've asked to do this for you do their job now. Deja que esa persona en tu upline que tú conseguiste para que te hiciera eso, haga el trabajo. Your upline wants you to bother them with these kinds of problems Tu upline quiere que tú lo llames y que lo molestes con este tipo de all day problemas. long. Todo el día. Right? So if your sponsor, that your enroller, isn't, maybe they just joined a day ahead of you and don't know what they're doing either, which is fine. Así que si tu patrocinador o tu upline, por ejemplo, acaba de registrarse al negocio, no es que tiene mucho éxito todavía, quizá ni sabe lo que está haciendo, You keep going up until you find somebody who. ve subiendo en tu upline hasta que tú encuentres a alguien que sí. So we call it recruiting up. We always want to be trying to associate ourselves with people who have greater influence than we do. Así que lo que nosotros vamos a querer hacer siempre es asociarnos con personas que tengan mayor influencia que nosotros. So when I first got started, I was told this opportunity is great for anybody. Así que cuando yo comencé esta industria, lo que me dijeron es, esta oportunidad es maravillosa para quien sea. So don't be afraid to reach out to anybody. Así que no tengas miedo de llamar a cualquier persona. So I was reading the local sports page, Y estaba viendo la página de deportes en el periódico, which I never do, lo cual nunca hago, but there was a baseball player from Philadelphia pero había un jugador de béisbol, de pelota, de Filadelfia, who wears World Series ring and is considered one of the best ever to play, uno de los que se consideran de los mejores que juegan, by the name of Larry Bowa. que se llama Larry Bowa. Larry was an icon in Philadelphia. Larry era un ícono en Filadelfia He walked on water. y él caminaba sobre el agua. And he was quoted in the paper as saying there's management changes coming. He at that point was not playing, he was a manager. He was no longer playing baseball, he was managing. Ok, Bueno, entonces bueno. en ese editorial de deportes lo que decía era que ya él no estaba jugando, sino que él estaba administrando, gerenciando el equipo. And there he said, I could be without a job soon because of the management changes coming. Y Él dice que I could lose my job because there's new management. Podría quedarse sin Que iban a trabajo. cambiar la gerencia y él podía quedarse sin Está trabajo. cambiando la gerencia. ok, entonces, bueno ya. Ya sé. ¿Lo oyeron? Oh, well done, thank Le you. dijo 60 veces, ¿verdad? It's just that Everybody, I'm a little lost with the story. I am. you are.
She's not qualified. There's a baseball player, there's a baseball player, but he's no longer playing. He's now one of the managers on the team. but there is a management change, so There's a he management could, change he and could go out. he could go Okay, okay. Okay. Ok, le voy a decir rápidamente porque fue yo que me confundí. Básicamente, él jugaba pelota, ya no estaba jugando pelota, él estaba gerenciando el equipo, pero hicieron un cambio de la alta gerencia y era probable que él perdiera su trabajo por ese cambio más arriba. So I decided I'm going to recruit up and call Larry Boa. Así que yo dije, yo voy a llamar a Larry Boa, But I feel really confident because I'm sure I'm not going to get put through to him. pero yo me siento muy confiada porque yo sé que yo no lo voy a poner a pasar trabajo, como lo que le dije ahorita. So I thought of it as practice and courage. Así que yo pensé No, que eso era... que no le va a llegar. Que no le iba a poder llegar. ¿Alguien quiere venir a hacerlo? No, pero no es. I Un know. aplauso a Cris. Oh, Dios mío. Yo necesito un cafecito Hey, con this ganas. this is a lot of energy doing this. You want a break? Dale un solo Okay. que da un poquito de agua. Fine. Okay, so I'll tell the rest in I think Spanish. it's what he said. I'm not like a sport. Un solo strip, Chris. Un sol. Hasta ruso traduce hoy. It's not about sports, it's about the guy who's a outcome. But anyway, so you felt confident? What were you saying? No, I wanted to build my confidence by making a call that I was sure nobody would answer. Ok, él quería construir la confianza en sí mismo, haciendo esta llamada a esta persona, que él se imaginaba dentro de sí que no iba a ocurrir. I thought, hey, it's to help build my confidence. I'm never going to get to talk to Larry. Pero esto me va a ayudar a mí a elevar mi confianza porque quizás yo nunca pueda volver a hablar con él. So I called the stadium. Así que llamé al estadio, Secretary answers. la secretaria lo tomó. Larry Boa, please. Larry Boa, por favor. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Boa here. Boa, aquí. Oh, crap. Ay, diantre. O ese. I said, Larry, you don't know me. Larry, tú no me conoces. My name is Kevin O'Connor. Mi nombre es Kevin O'Connor. The reason I'm calling La razón por la que te estoy is I llamando read the article about you talking about you might be looking for another opportunity. es porque leí el artículo en el periódico de que quizás tú estarías interesado en otra oportunidad. I work with some people He trabajado con unas personas that are high 6 and 7 figure income earners, que han generado ingresos sobre las 6 y 7 cifras en dólares. and I don't know if this would be for you. Y no sé si esto puede que sea para ti, I was wondering if I could invite you to lunch and introduce you to some of these people. pero me estaba preguntando si yo pudiera invitarte a comer e introducirte a estas personas. Larry said, well, sure, when? Larry digo, sí, claro, ¿cuándo? And I brought him into the business. Y lo trajo al negocio. Ah, ok. So, ¿Y entró Chris? Sí. Señores, no es imposible. Ay, ay, ay. De galletas sin Bueno, nada. déjame sosa mañana. go by. Sí, ahora venimos con una crema que cambiar. Let's go on. We were talking about this. Y lo fue. Okay. So this is a really important piece of information. Así que esta es una parte muy importante de información. You can't expect your people to build their list Tú no puedes esperar que tu gente construya su lista if you, what? si tú If you haven't done it no has hecho yourself, la tuya, right? ¿verdad? But also understand your new person's list is your list. Pero también entiende que la lista de tu persona nueva también es tu lista. Because through them, you're expanding your network. Porque a través de ellos tú estás expandiendo tu círculo. Do not be surprised No te sorprendas if that person who was unbelievably on fire when they came into the business que esa persona que estaba encendida cuando entró al negocio
doesn't return your call 4 weeks later. De repente no te devuelve la llamada después de 4 semanas. It happens. Eso pasa. Anybody experience that ¿Le besides ha me? pasado eso a alguien? A todos. So, the faster you work through their list, Así que mientras más rápido tú trabajas en la lista de ellos, the faster you're creating relationships with the people that you don't know. más rápido tú vas creando relaciones con esas personas que tú no conoces, But are now connected to them through that person's network. pero que ahora están conectados a ti a través del círculo de esa persona. This industry is full of stories Esta industria está llena de historias of people who got wealthy because somebody 5, 6, 7 levels down went crazy and everybody in between had quit. de alguien que encuentra a alguien en 5 niveles abajo que se volvió loco en el negocio y esa persona pudo enriquecerse por esa persona allá abajo. Porque las de arriba sencillamente se rindieron. So let me give you a real life example of that for me in FG Express. Así que te voy a dar un ejemplo de la vida real aquí en FG Express. In my other leg, En mi otra pierna, separate from the leg that you guys are in, separada a la pierna de ustedes, we had a guy who recruited somebody, who recruited somebody, who recruited yo tenía una somebody, persona que reclutó a alguien, que reclutó a alguien, que reclutó a alguien, and they recruited a guy by the name of Stefan Olive. y reclutaron a un muchacho que se llama Stefan Oliver. Stefan is from France but lives in Brazil for the last 12 years. Stefan es de Francia, pero vive en Brasil por los últimos 12 años. And next thing I know, I'm watching the volume go crazy. I'm going, where's this coming from? Y de repente yo comienzo a ver que el volumen se comienza a volver loco, a crecer muchísimo. Yo me pregunto, ¿y de dónde que viene este volumen? In the meantime, Mientras tanto, just about everyone in that chain casi que todo el mundo en esa cadena leading to Stefan, que llevaba a Stefan they quit. se había rendido. I'm sure they wish they had made a different decision. Yo estoy seguro que ellos hubiesen deseado haber tomado otra decisión, Because they've created a gigantic organization. porque se ha creado debajo de ellos una organización grandísima. So this is a principle that's really critical. So I'm going to talk about the 3 things that I really like to teach. Así que esto es un principio que es muy crítico. Los 3 principios que yo enseño. I covered 2 of them. Ya cubrí 2 de ellos. Become a professional stripper, Conviértete en un stripper profesional. build X-Tribes, Haz los X-Tribes. Construye X-Tribes en tu organización. and become a diamond hunter. Y conviértete en un cazador de diamantes. The reality was that the people between me and Stefan La realidad es que la gente entre yo y Estefan didn't understand this principle, but I did, no entendían este principio que yo sí entendía. only because I've been mentored in the past around it. Solamente porque yo he estado mentoreado en mi pasado sobre este principio. So when I noticed and started to get to know Stefan, Así que cuando yo comencé a conocer a Estefan, although a very good networker, aunque él era muy buen networker, he was a very unpolished diamond. él era un diamante crudo, era un carboncito. Not unpolished in skill, No estaba poco pulido en habilidades, but in trust. pero en confianza. Because like many people in our industry, unfortunately, Porque como mucha gente en nuestra industria, desafortunadamente, some companies hadn't done right by him, so he was very, very cautious about había muchas empresas que le habían quedado mal, así que él estaba muy cauteloso. trusting. Y el problema era la confianza. So my job was to get down there and polish that diamond Así que mi trabajo era ir allá abajo y pulir ese diamante. and clear the way so that he could begin building trust. Y poder aclarar el camino para que él pueda comenzar a recuperar esa confianza. And once you've got a few diamonds in your organization, Y ya cuando tú tienes unos cuantos diamantes en tu organización, you are getting closer to being able to spend your time on the beach or wherever else you choose. ya tú te acercas más a poder invertir tu tiempo en la playa, hacer lo que tú quieras. Because if you put your time into developing leadership, Porque si tú pones tiempo en desarrollar liderazgo, the less they depend on you, menos ellos dependen de ti, but you've got to be willing to do that
by first becoming a leader yourself. Pero tú tienes que aprender a hacer eso primero haciéndote líder tú mismo. So the first diamond to polish is the one that's looking at you in the mirror every morning. Así que el primer diamante que tú tienes que pulir es el que tú ves en el espejo todos los días. And it's a beautiful diamond to polish, right? Y es un diamante muy hermoso, pulido. Okay, so let's jump into this here. Okay, so as I said, people quit, but they brought in people and they stay, and if they have a positive experience, it becomes your team. Ok, que hay mucha gente que se rinde, pero muchas veces si esas personas que ellos trajeron se quedan y tienen una experiencia positiva y soporte, entonces se mantienen. So when I say we want to get to work through their list, Así que cuando yo digo que tenemos que trabajar en la lista de ellos, it's not at all to take anything from them, it's quite the opposite. no es que tú vas a tomar gente de ellos, es totalmente lo contrario. It's to work with them to build under them so that they stay. Es para trabajar con ellos, a construir debajo de ellos para que ellos se queden. But if they don't, Pero si no lo hacen, maybe your efforts would have paid off anyway, right? entonces quizá al menos tu esfuerzo como quiera vale la pena. Make sense? No sé si hace sentido. Okay, next. Just read it. Ok, hay personas que se han convertido en millonarios en la industria del mercadeo en red por una persona que se afilió muchos niveles abajo, aunque la gente arriba de él se haya rendido. Fue el caso de Estefano. Next. Esto es lo que se llama That's the word for it. Taprooting means like, Llegar a la raíz. taprooting. yeah, like tapping into the roots of a tree that go deep. Ella está tratando de buscar el término exacto. Eso es llegar a la raíz. Sí, básicamente el cazador de diamantes lo que va llegando a la profundidad. Eso es lo que quiere decir. Okay, next. So here's the big question. Would you like the secret to never getting a no? Ok, tienen el secreto de cómo nunca tener un 100% guaranteed. 100% garantizado. Claro. No. Loro es. Loro que First, sí. okay. The secret is El secreto es No preguntar. to say no first. No. decir no primero. This is the most powerful tool in the toolbox. Esta es la herramienta más poderosa. Why? ¿Por qué? Because when I say, I don't know if this is for you, Porque cuando digo, yo no sé si esto es para ti, or I don't think this is for you, o yo no creo que esto sea para ti, but maybe you could recommend somebody else. pero quizás tú puedes referir a otra persona. What have I just done? ¿Qué es lo que he hecho? Crear interés. I've taken away I've taken the opportunity away from them, Le quité la oportunidad de ellos, which now takes down all the filters. que ahora quita todos los filtros, Instead of the resistance, y en vez de la resistencia, I've created the curiosity of the fish going for the hook. cree una curiosidad del pescadito buscando el anzuelo, Because most people la carnada. Porque la mayor parte de la gente are going to put up that resistance to being sold. va a poner mucha resistencia a que le vendan algo. When I say, I don't think this is for you, Cuando digo, mira, no me parece que esto sea para ti, pero quizás tú me puedas ayudar, do you have a need for resistance? tienes que poner una resistencia. There's no baseball bat present, No hay un bate de béisbol, only a fishing hook. solamente el anzuelo. Okay? So what happens now is that what's her reaction normally going to be? Así que lo que pasa ahora es que cuál va a ser su reacción normal. Mostrar interés. Mostly, they're going to say, you can't, don't tell me what's for me. Generalmente, ellos lo que se van a sentir es, tú no me puedes decir a mí lo que no es para mí. Dice que Como te responden a ti, ¿quién te dijo que no es para mí? Y se inscribe. ¿Quién te- Qué mala mano. Ya. Right? Because our tendency is to want to close somebody Porque nuestra tendencia es querer cerrar a alguien who is resisting, que está resistiéndose, and the more you try, y mientras más tú tratas, más se resiste. the tighter it becomes. Right? And the only way through that Y la única manera para romper eso is to say, no, es decir, no, I know you're so busy.
Yo sé que tú estás tan I ocupada. know that you are focused on something Yo else. sé que tú estás tan enfocada. I don't think this is for you right now. Yo but no maybe creo you que can esto sea help me para out. ti ahora mismo, pero tú me pudieras ayudar con esto. So the better I get at saying no, the larger my recruiting numbers become. Así que mientras mejor yo me vuelvo en decir no, mejor se eleva mi nivel. What did you say, Ricardo? El nivel de The prospectación. more recruiting I do. Más yo puedo prospectar. Decir next. Do you always do this even though you know it is for them? Depends on my relationship with them. If I know that they're open and looking. Ella pregunta que si él siempre hace esto. But if I know there's any resistance, absolutely. Every time. Y él dice que depende de la relación que tenga con la persona, pero que si él sabe que hay una resistencia, él lo hace así. I mean, even with and maybe even especially with people that are involved in another company. Y muy especialmente con gente que está involucrada en otra oportunidad. And I'll Él give you an hace eso. example of that. Y le voy a dar un ejemplo de eso. So I call Francisco. Llamo a Francisco, We know each other, nos conocemos, have mutual respect, tenemos un respeto mutuo, but I know he's focused on something else. pero sé que él está enfocado en otra cosa. So, you know, after chatting for a moment, he probably knows who he's hearing from me. It's something about network marketing opportunity, right? Así que después de conversar un ratito, él de hecho él probablemente sabe que yo estoy ya en una oportunidad de network marketing. So his resistance might be a little bit there. Así que puede que tenga un poquito de resistencia. So I want to remove it right away. Quiero removerla inmediatamente. Hey, I hear things are going great for whatever company you're doing. That's awesome, man. Entonces comienzo a decirle cosas positivas de su compañía. Mira, yo sé que la cosa está yendo súper bien, que es bien. So I know what I'm doing is not for you, Así que yo but sé que lo que yo estoy haciendo no es para ti, pero we're just opening Japan, and I know your company's not in Japan, acabamos de abrir Japón y yo sé que tu compañía no está en Japón. and I know you've got some contacts there. Y yo sé que tú tienes gente allá. And so I'm just calling to see if maybe there's something we can work out together that could be mutually beneficial. Así que yo te estoy llamando para ver si podemos trabajar en algo que pueda ser mutuamente beneficioso. Y ahí, Completely took him off the hook, no Así que resistance. le What did quité I esa say? resistencia. Who said no first? ¿Y quién dijo que no primero? I did. you. I know this isn't for you, Esto no es para ti, but pero now I want to throw out the fishing hook. voy a lanzar la carnada. So I'm creating curiosity. 9 times out of 10, he's going to say, you know, Así que estoy creando curiosidad y I know- generalmente de 9 de 10, I know you're in that what FG something or other with those thingies that you people. What? You know, I've been hearing a little bit more about that. You should tell me a little bit more. dice, bueno, yo como que escucho que tú tengas algo ahí de FG, que los express, algo, los parches. ¿Qué? Háblame de eso. Simply because I said no first. Y sencillamente lo hacen porque yo le dije primero que no. Does that make sense? ¿Eso hace sentido? So it's like saying next, but it's far more psychologically powerful than saying next. Entonces es como decir el próximo, pero más poderoso a nivel psicológico que decir el próximo. Because saying next is usually when you approach somebody directly and they say no, we're taught to say next. Porque decir el próximo es cuando sencillamente tú te acercas a una persona y ellos te dicen que no, y ya tú dices el próximo. So I want to change the dynamics completely Así que yo voy a cambiar la dinámica completamente so that I say no first. para yo decir no primero, I'm not even worried about saying next because I've already said no. y ya yo no me preocupo ni siquiera decir el próximo porque ya yo le dije que no. Take the pressure off. Now he's more likely to come back and say, tell me more. Así que es más probable que él venga hacia mí y me diga, dime más. Very important, and you want to make notes on when you're having this discussion. Así que es muy importante y es importante que hagan notas de lo que estamos hablando. When you've taken that approach and somebody says, you know, let's not close the door all the way, Ken. Así que cuando has tomado esta forma de acercarte y la persona dice no, But they said no for now. pero esto es un no por ahora, Here's my answer. esta es mi respuesta And guys, this works. y esto funciona. Things change. Things might change for me. Las cosas pudieran cambiar para mí, So I would like the opportunity to stay in touch with you. así que me gustaría mantenerme en contacto contigo.
would it be okay with you if I gave you a call back maybe in 2 or 3 months? Give you an update on how I'm doing? I'd like to hear how you're doing. No había problema si yo te puedo llamar en 1 o 2 meses para actualizarnos en qué estamos y decirte más o menos cómo me ha ido o cómo te ha ido. So do I have your permission Tengo tu permiso to give you a call in 3 months? para llamarte en unos cuantos meses, 3 meses. Almost nobody says no to that. Casi nadie dice que no a eso. You know why? ¿Saben por qué? Because they're thinking in 3 months maybe I'll be able to recruit her, Porque ellos están pensando quizá en 3 meses yo lo voy a poder reclutar a él. right? So the answer is, yeah, sure, call me back. Así que la gente siempre Maybe I dice, can sí, get claro, you the next llámame. company after all. Okay? It's that asking permission. Then make sure it goes into your calendar. Entonces So pide you know. ese permiso, pero asegúrate poner eso en tu agenda para que no se te olvide esa llamada. Okay. So we got next here. Okay, so we talked about amateur sell and professional sort. Hablamos de que los novatos venden, pero los profesionales filtran. Amateurs want to tell you everything they know about everything that you could possibly care less about. Los novatos quieren decirte todo lo que ellos saben y todo lo que quizá al prospecto no le interesa. And professionals put you into a system Pero los profesionales te ponen en un sistema that provides information at your pace, que te va dando información al paso de esa persona then they determine whether they come out the other side as distributors. y luego ellos determinan si pasan del otro lado como distribuidores. That process is critical of the system that you're putting them through, Ese proceso es crítico para el sistema en el cual tú los vas a integrar, because they're determining whether or not they can do the business. porque ellos en el proceso están identificando si van a poder hacer el negocio. The easier the process, the easier to say yes to the business. Mientras más sencillo es el proceso en lo que tú lo involucras, más fácil ellos se visualizan haciéndolo. So you want to have lots of people going into your funnel Así que tú quieres que mucha gente vaya entrando a tu embudo for there to be any chance for anybody to come out the other side. para que haya un chance de que algunas personas ingresen. That includes the people that are on your people's list, not just your list. Y eso incluye aquellas personas que están en la lista de tus personas. That's why it's so important that their list is your list. Por eso es que es tan importante que la lista de tus personas sea tu lista. Thanks. Okay, we already covered that part. Let's go down. I don't know if there's anything new here. Okay, covers the same stuff. Just kind of a part 2 there. So, was that helpful? Así que eso ayudó. Yeah. Oh, Excelente. Great. great. Any questions on what we covered? Preguntas. What time is it? Fernando has a question. And Fernando. Una pregunta. Cuando uno recluta personas que tienen experiencia, When we recruit people that have experience, no pasa esto. this doesn't happen. Pero a veces pasa It sometimes happens que tú personalmente reclutas 15, 20 personas that you personally enroll 15, 20 people en tu primer mes. on your first month, Pero tu próximo mes, but your next month, tu gente, como no tiene experiencia, your people, because they don't have experience, no da la información correcta, they don't give the proper information, no hace cita. they don't do the agenda. Te es difícil tú juntarte con la gente de ellos. It's hard for you to get together with their people. Entonces, ¿qué estrategia, So what strategies, cuáles pasos what steps usted recomienda do you recommend para arrancar a alguien to help those people start que nunca ha hecho un mercado en red that have never done y network perdió su marketing lista? and gave their list to you? Good, they gave a list. That's where I was gonna, that's my answer is the list I want is the top 10 priority from each of those 4 lists. So remember we had 4 lists and you might have 30 on each list. I want to know who the top 10 people are on each list. I just think that wasn't the question. Oh, Él dice que él siempre va a querer la top 10 gente de la lista de esa persona. Pero tu pregunta es, ¿cuál es la estrategia a utilizar Okay, ya con tuvo esa gente, verdad? quedarme con las 10 personas Con las 10 personas y verlo yo personalmente con la persona.
Exacto. And he's asking if he should directly work those 10 top people. So the first thing I would do with that person when they've joined Así que lo primero que yo voy a hacer con esa persona que se ha enrolado is do three-way calls with them es hacer llamadas de 3 vías to as many of those top 10 as I possibly con la could. mayor cantidad de esos top 10 de las diferentes listas. Because now I've built a relationship with some of those people. Porque ahora ya tú has ido creando relaciones con alguna de esas personas. So if the original person leaves, Así que si la persona original se va, of course I'm not going to continue with those people. claro que yo voy a continuar con esas personas. I'm going to have them make the list. Pero voy a hacer que ellos hagan su lista Their list is my list. y su lista es mi lista. So we're going to start that process now through them. Así que vamos a comenzar el proceso, pero a través de ellos. But you might have 5 or 6 people Pero quizás tú tengas 5 o 6 personas who start getting strong in the business, even Ese though that person comienzan- quit. que se comienzan a volver más fuertes en el negocio de ese grupo, aunque esa otra persona se haya ido. If that person left, and I haven't gotten to those people yet, Si esa persona se fue y yo todavía no he podido contactar a esas personas de su lista, then I would likely call them entonces es muy probable que yo los llame, if I have time, si tengo tiempo, and I would simply say, "Hi, Chris, my name is Kevin O'Connor. You don't know me, but you do know Fernando. He asked me to give you a call." ok, yo lo que le diría es, mira, fulano de tal, tú no me conoces, yo soy Kevin O'Connor, y tú conoces a José, y José me dijo que te diera una llamada. Does that make sense? ¿Eso hace sentido? Yes. O sea, ¿Había alguien por aquí con la mano levantada? No. Ok, sí. lo ideal entonces, conforme vamos enrolando personas, es que inmediatamente nos faciliten esa lista. So she's asking that ideally, when we enroll new people, the first thing we should do is make them give us their list. At least the top 10 on each. Al menos los top 10. At least. Los 2 días, Yeah. los 2 días. Los primeros 10, al menos. Ajá. Pregúntame al señor O'Connor que si después que él termine, él pudiera de manera muy sucinta o muy resumida explicarnos su estructura, cuántas líneas hay, si él pertenece a la primera línea, a la segunda, qué tan cerca está del CEO, Okay. cuánta gente tiene por debajo, Okay. en qué línea estamos nosotros. He wants to politely ask you that towards the end. A brief summary, Towards the end, like if you could give like a brief summary of what's your current structure situation, like how near are you from the CEO, how many lines do you have, the teams, the countries, like he wants to know a little bit more about your structure, how did you do it? Like not now, towards the end. La razón de And he wants to say the reason. es para cuando nosotros vayamos a edificar a nuestros offline, nuestros líderes, tener base y propiedad y conocimiento. Okay, the reason why he's asking this is because when he wants to like edify you as our leader, he wants to have like proper knowledge of what are the benefits of being like in this team and what you've accomplished, basically. Well, you've got many different powerful uplines in the organization here. Eric is amazing, you guys. Él dice que tenemos muchos uplines muy poderosos, como Eric, por ejemplo. So, Eric Muchmeyer. the, you know, I have to break it down to a couple things. First of all, in our business, team is everything. Alguna cosa que le quiero comentar es que en primer lugar el equipo lo es todo. And, you know, if you really listen to what Ron had to say last night, Y si tú realmente escuchaste lo que Ron dijo anoche, you know, and I've certainly seen this, and I've seen these tendencies in myself. You start to earn and grow in the business. y definitivamente yo he visto esto pasar y las tendencias de que esto pasa, gente que comienza a generar ingresos en el negocio, And people start thinking that
the results that they have are because they're so great. La gente comienza a pensar que sus resultados es porque ellos son lo máximo. When the reality is Cuando la realidad es that you're only where you are because you've got a great team. que tú estás donde tú estás porque tú tienes un gran equipo. So, so I have seen some people that are part of the company. They're great people. Yo he visto muchas personas que están en la compañía que son muy buenas personas, But they're advertising the way they present themselves, pero su mercadeo de cómo ellos se presentan a sí mismos I think is old style. Meaning Yes. they shouldn't be doing it. pienso que es un estilo muy viejo y que no debería de hacerse. And that is that they publish that I've created 12 millionaires, who's next? Y es que publican, yo he creado 12 millonarios, ¿quién es el próximo? As if somehow they took a lump of clay Cualquier and turned it parecido into con la millionaires. realidad. Pura coincidencia. We seem to be enjoying this. Okay. No, I'm not trying to be rude toward anybody. I'm just ¿Tú saying, Él no conoces? está tratando de aludir a nadie ni nada. No, it's just an example. Ay, que It's no not se something siente that's identificado. Kevin, tú conoces a... Cualquier similitud puede... But I agree. Exacto. This is just coincidence. No. That's what they're saying. yeah, no, it's. But my point it really is that Su punto es what they do and what they accomplish is fantastic. They don't act that way. que lo que ellos han hecho y lo que han logrado está genial, fantástico. But it is just the notion that somehow those people were created rather than they created themselves, and you were fortunate enough to be part of that process. Pero es la diferencia de la noción de que ellos fueron creados y no que ellos se crearon en el proceso a sí mismos y que fueron parte de un proceso. And I think that's just a different way to think about it. So to answer your question, Y eso es sencillamente lo que yo pienso que es una forma diferente de pensarlo. Y respondiendo a su pregunta, I think that building a strong organization pienso que construir una organización fuerte is part strategy, es en parte estrategia, but I think it's mostly pero pienso que mayormente of creating attraction es crear atracción and making yourself an attractive leader so that people want to be y hacerte a ti mismo un líder atractivo para que la gente quiera hacer negocios contigo. I think the only true thing you have to worry about La única verdad de la que tú te tienes que preocupar is to make sure you've got your binary tree somewhat balanced, es que tu binario esté más o menos balanceado. and if you have a leg that starts growing really, really fast, Pero si tú tienes una línea que comienza a crecer muy muy rápido and that upsets you, y eso te molesta, you need to have a talk with yourself. necesitas tener como una conversación contigo mismo. Because I wish for everyone in the room that you have a leg that goes so wild that you don't have to ever think about it again. Porque yo honestamente les deseo a todo el mundo en este salón que todos tengan una línea que crezca tanto que ya usted no tenga ni que preocuparse por eso. Because it frees you up to pay attention to the other side. Porque lo que hacen es que los libera para que se enfoquen en el otro lado. Now you might have to skip a meal or two until it catches up. I was joking, you might have to skip a meal or two. Que quizás usted tenga que volar una o dos comidas, But it's worth having that happen, pero vale la pena que eso te pase, la línea larga. and it's a very powerful thing. Y es algo muy poderoso. I think people think I'm much more organized than I am. Creo que la gente cree que yo soy más organizado de lo que yo realmente soy. Because in reality, network marketing, particularly a binary, is chaos in action. Porque en la realidad, particularmente un binario, es un caos en la realidad. And if you're lucky, you'll never be able to control it, nor should you want to. Y honestamente, si tú eres suertudo, como quiera, tú nunca vas a poder controlarlo. So I know some people in my downline
very strategic. They know exactly they're playing what they want to do. Así que yo conozco mucha gente debajo de mí que son muy estratégicas, que saben exactamente lo que quieren hacer. My job and the job of any leader Mi trabajo y el trabajo de cualquier líder is really es realmente to get the obstacles out of the way as fast as you can so that other leaders have a smoother path. quitar todos los obstáculos que hay en el camino para allanarle el camino a que suban más líderes. So when people say, you know, how come the company hasn't created this tool or that tool? Así que cuando viene alguien y dice, ¿y cómo es que la compañía no ha hecho tal herramienta o tal cosa? I see that as an advantage. Yo veo eso como una ventaja. Not that they shouldn't do it at some point, No es que la compañía no lo haga en algún but it punto, opens the door to providing things that nobody else is doing so that you're further attractive. pero abre la puerta a que tú puedas proveer algo que no está y tú dar algo adicional y hacerte una persona más atractiva que está dando. So on that note, I want to share a story with you. Así que en base a eso quiero compartir con ustedes una historia. No, not the one from last night. No la de anoche. Lo que pasa, okay, un paréntesis, I'm gonna say we had like a little, oh my god. Nosotros teníamos una reunioncita pequeña, un grupito, y le hice una historia muy cómica que se la hace en privado. So this story actually starts at the airport here in Santo Domingo Así que esta historia comienza en el aeropuerto aquí en Santo Domingo, a number of years ago. hace muchos años. I was here on business and my business partner was with me at the time. Estaba aquí en negocios y mi compañero de negocio estaba conmigo. And surprisingly, there's a little traffic in your town. Y sorprendentemente había mucho tráfico en la So ciudad. we were a little late getting to the airport. Así que estábamos un poquito tarde al llegar al aeropuerto. We were heading back to Philly Y estábamos de regreso a Filadelfia, from Santo Domingo to Puerto Rico to Philly. de Santo Domingo, escala Puerto Rico, a Filadelfia. So we decided we were going to try and get upgrade to first class. Así que tomamos la decisión de subirnos a primera clase en el avión. So we get up to the counter and they have one first class seat available, Santo Domingo to San Juan. Así que vamos donde la chica en el counter y solamente queda un asiento de primera clase. But two from San Juan to Philly. Un asiento de aquí a San Juan, pero dos asientos de San Juan a Filadelfia. So I told Ron, my partner, you go ahead and take the first one, Así que yo le digo a Ron, mi compañero, vete tú en el primero. and then we'll both get the upgrade Y ya luego los dos nos vamos en el segundo, to Philly. a Filadelfia. So we're running late, but here's what happened. We buy the tickets and they give me the paperwork, the receipt. Así que estamos tarde y estamos corriendo, pero me dan los tickets y recibimos el recibo y todo. And now we're racing with our suitcases Y estamos ya corriendo con las maletas to get to security para llegar a la seguridad and then to be able to board. y de poder entrar. So we throw our suitcases up on the little conveyor belt, Así que tiramos la maleta en las ruedas, but I'm flustered because I've got the papers in my hand and my passport, pero estoy abrumado porque tengo los papeles y el pasaporte y todo. and I've got to show something to security, so Y tengo que enseñar algo en la seguridad. without thinking, I take my paperwork and shove it into one of the pockets in the suitcase. Y sin pensarlo, agarro todos mis papeles y lo meto en una de las bolsas, My receipt. incluyendo mi recibo. And as I el turn pasaje. around, Y cuando me volteo, I see it's already been picked up and put on the conveyor belt to the plane. veo que ya lo agarraron y lo metieron en la rueda del avión. Uh-oh. En la panza de la So I figure it's got to be on record in their system. Así que yo lo que pienso es, bueno, tiene que estar en el récord del sistema. So when I get to San Juan, I'll just go ask for it. Now this is years ago, before electronic. Así que cuando yo llegué a Puerto Rico, San Juan, yo sencillamente voy a preguntar si estoy. So I walk up to the customer service counter of American Airlines Así que voy a servicio al cliente de American Airlines to argue my case for why I should be in first class, even though I don't have a receipt. para solicitar el tema de mi caso, de que yo estoy en primera clase, aunque yo no tengo mi recibo. So to understand the rest of the story, Pero para entender el resto de la historia, I have to tell you tengo que decirles that I have a tooth right here that is a artificial tooth. que tengo un diente aquí que es artificial, It's an implant. que es un implante. So just as I open my mouth, Así que cuando abro mi boca, I feel the tooth drop. siento que el diente se me cayó.
and I get my hands under it, y lo agarro. Vuelve el bolillo. and now I have to now argue why I should be in first class. Así que yo comienzo a pelear de por qué yo debería estar en primera clase. Now I don't care how classy you are, Así que a mí no me importa qué tan fino o elegante tú seas, or how well you're dressed, o qué bien tú estás vestido, when you're missing a front tooth. cuando tú te estás fallando un diente de adelante. You don't look like you belong in first class. Sorry. No, tú no te ves como que tú mereces estar en primera clase. Ni quiere hablar. So now I'm trying to get it in, Así que yo estoy tratando de entrármelo en la boca and I'm trying to hold it with my tongue. y estoy tratando de agarrarlo con la lengua. Now try and talk like that. Como lo ven de Un poco de coquilla, tío Juan. So I think this guy couldn't get rid of me fast enough. Así que esta persona que me estaba atendiendo no podía como resolverme a He says, tiempo. just go down and see what happens at the gate. Y me decía, mira, sencillamente ve al gate a ver lo que pasa contigo. So I get a smart idea. Así que se me ocurre una idea. I stop at the store and get some chewing gum. Voy a la tienda y consigo chicle. So I mush up the gum, Así que me pongo el chicle try and, y me lo trato de pegar ahí arriba and it feels pretty good. y se siente bien. Until, of course, Hasta que I'm standing there arguing why I should be in first class. estoy ahí parado discutiendo de por qué yo tengo que estar en primera clase. And out comes the tooth. Y se sale el diente. Wow. Oh, it gets better. Y se pone mejor, y se pone mejor. So the good news is, Así que la buena noticia es they just said, go ahead. We don't have the electronic record, but que dijeron just what they también, can see. vaya a primera clase, no tenemos récord en el sistema, pero está bien. So I get in the first class seat, I reaffix the gum, get the Así tooth back que in. llego a mi asiento de primera clase, me siento, arreglo el chicle, me pongo el diente. I'm talking to Ron, Estoy everything seems hablando to a be okay. Ron, todo está como bien, So the stewardess comes along pero la hermosa pasa and she says, can I get you something to drink? y me dice, ¿quiere algo de tomar? And as I open my mouth, Y cuando abro la boca, the tooth drops, el diente se cae, hits my chest, me da en el pecho, bounces into the seat in front of me, se rebota en el asiento de adelante and disappears. y desaparece. To make matters worse, Y para hacerlo el colmo peor, I am due to be on a news show the next morning on TV. yo tenía que estar en un programa de televisión al otro día. I have to find this tooth. Así que tengo que encontrar ese diente. Un político de There were no power strips in. So, finally, at the end of the flight, Así que because, finalmente, al final del vuelo, and probably 10 bottles of wine. y después como de 10 copas de vino, Just kidding about that, but Es so relajando. I'm on my hands and knees now. está parado buscando el diente I'm sorry, not the end of the flight, during the flight. en el vuelo, no al final, en el vuelo. And I'm trying to be in first class and not be obnoxious, right? Y estoy tratando de estar en primera clase y no ser un odioso, But here I am climbing all over the floor. pero estoy ahí buscando en el piso, tirado. So the stewardess comes up and says, "Can we assist you?" Y la hermosa dice, mire, ¿podemos ayudarlo? I'm trying to hide this. I don't want to say out loud. I'm trying to hide the fact Y él está that tratando de ocultar el tema de que no tiene un diente. now she wants me to announce it to the first class Pero ella cabin. quiere que lo anuncie a todo el avión. Next thing I know, swear to God, true story, Y lo próximo que me doy cuenta, y de verdad que eso yo lo juro, eso es algo real,
4 of the cabin crew come out with flashlights. 4 de los aeromosos salen con cocos. We found the tooth. Y lo encontraron. Here's why I'm sharing this story. Y aquí es la razón por la cual estoy compartiendo esta historia. There is actually a point to it. Hay un punto a eso. And that is that tooth represents something very powerful to me. Y es que ese diente representa algo muy poderoso para mí. I had earlier in my life an infection and it caused the rotting of the tooth. Muy temprano en mi edad yo tuve una infección que cerró la raíz de ese diente. And I didn't have the money to get it fixed. Y yo no tenía el dinero para arreglármelo. And I swore to myself that I would never let myself be in a position like that where I couldn't take care of myself properly. Y me juré a mí mismo que nunca volvería a estar en una situación como esa en la que yo no tenga ni siquiera el dinero para cuidar de mí mismo. But like many people, I grew up with limited thinking. Pero como mucha gente, yo crecí con mi pensamiento limitado. You know, get an education, get a job, get an education, get a O job. sea, estudiar, educarme, conseguir un trabajo, estudiar, conseguir un trabajo, Don't think big. no pensar en grande. And I had been fortunate when I was introduced to the first network marketing company. Y tuve la bendición de que en la primera empresa de mercadeo en red en la que estuve involucrado, To be surrounded by great mentors, me rodeé de grandes mentores, some of whom were making multiple seven-figure income a year. algunos Ay, de sí. ellos estaban haciendo múltiples sobre las 7 cifras en dólares al año. And I was working with housewives and truck drivers, some of whom didn't even have a high school education. Pero yo estaba trabajando con amas de casa, camioneros, muchos de ellos no tenían ni siquiera educación. That were making more money in a year than I was in 3 or 4 years combined. Pero estaban haciendo mucho más dinero que yo al año, que yo estudié muchísimo. And I didn't think I was any better than them, but I thought I was at least as good. Pero no era que yo pensaba que yo era mejor que ellos, pero sí que estábamos más o menos en el mismo nivel, de buenos. So I thought if they could do it, I could do it. Así que yo pensé, si ellos podían hacerlo, yo pudiera hacerlo. But I knew I had to change what was happening right in here Pero yo sabía que tenía que cambiar lo que estaba pasando en mi mente and find a way to challenge myself to start thinking big, start thinking different. y buscar una manera de retarme a mí mismo para comenzar a pensar más grande. In the neighborhood where I live, there's an estate section of gorgeous mansions. Y en el barrio donde yo vivo hay una sección donde hay mansiones hermosísimas. And I would run, jog, or go power walking every day, regardless of weather. Y yo hacía ejercicio, o sea, corría, caminaba, hacía jogging sin importar el clima. And just let myself dream about unlimited thinking possibility that I could live in a place like that. Y solamente me permitía soñar ilimitadamente de la posibilidad de que yo pudiera vivir en una de esas mansiones. How many were there last night with Ron? ¿Quiénes estaban anoche con Ron? People. Great. So, you know, he talked a lot about his mom, and Él habló mucho de su mamá. so, you know, and I talked to a number of people, got some single moms here. Y habló hacia muchas personas, madres solteras y demás. So one of the reasons I started becoming passionate about thinking big Y una de las razones por las que me apasioné en pensar en grande was my mom ended up being a single mom because my dad died very young. fue porque mi mamá se volvió madre soltera porque mi papá murió a temprana edad. In fact, he died about that far away from me from a heart attack. Así que él murió así de cerca de mí de un ataque al corazón. 6 months later, my grandfather, who lived in our house ever since I was born, Y 6 meses después, mi abuelo, que vivía en nuestra casa desde que yo nací, passed away. se falleció. That's normal. Y eso es normal. But my sister died at 21 from complications due to diabetes. Pero mi hermana también falleció a los 21 por complicaciones de diabetes. Something that today wouldn't happen. Algo que hoy en día no pasaría. And so our income source were pretty much dried up. Así que nuestra fuente de ingresos prácticamente que estaba seca.
And I have no idea how my mom raised 3 boys. Y la verdad que no tengo idea de cómo mi mamá crió a 3 varones. But you could understand why her thinking would be just get a job and have a nice, safe, Pero se stability. pudiera entender por qué su mentalidad era conseguir un trabajo y tener algo estable. And my feeling was anything but that. Pero mi sentimiento era cualquier cosa que no sea eso. And so that tooth ended up representing to me that time when I didn't have any money. Así que ese diente terminó representando ese tiempo en el que yo no tenía dinero. Because it's moments like that, as small as that might seem in the scale of anything, it's just a little reminder Pero es en ese tipo de momentos en el que algo tan simple, quizá en una escala de lo que sea, es sencillamente un pequeño recordatorio that what we are right now de que lo que nosotros somos ahora has nothing to do with who we become tomorrow, no tiene nada que ver con lo que nosotros nos convertimos en el día de mañana. unless we allow it. So I want to thank you guys from the bottom of my heart. It's been wonderful to be with you. Así que quiero agradecerles a todos ustedes desde el fondo de mi corazón. Ha sido maravilloso compartir con ustedes. I am so glad that you found this great company and that we get to travel the path together. Y estoy muy feliz de que pudieron descubrir esta maravillosa compañía y que podemos caminar un camino juntos. And although I have been to Santo Domingo many times in the past, Y a pesar de que yo tenía negocios en Santo Domingo, otros en otros momentos pasados, it has been quite a number of years, about 5 or 6 years since I've been here. hace ya varios años que yo no había estado acá, como unos 5 o 6 años que no venía. And I'm looking forward to the return visit. Y estoy loco por retornar. So thank you for welcoming me home. Así to que Santo Domingo. gracias por darme la bienvenida a ustedes. Sure. Preguntas o comentarios. Preguntas. Es que él como que no Se quiere. hizo el loco. Sí, exacto. Dice que en palabras Se salió de abajo del camión. Exacto. Oye, pero no tengo más fácil, no me traiga más. Claro que no lo fácil. Otra gente nueva aquí. Ah, Claro. pero lo digo yo. No, pero Le pregunto a él. Pregúntale. lo lógico que sea él. Para los nuevos. Some people, like, how much do we expect are the earnings of like an all-star? I'm like an all-star. Nuevos, escuchen. Ok, lo que pregunté fue, ¿qué podemos esperar que sean los ingresos de un all-star, que es la posición máxima de la compañía que es? Well, first of all, any rank that you hit, Lo primero es que cualquier rango que tú haces, because it's a weekly qualification, porque es una calificación semanal, here's what will happen. aquí es lo que va a pasar. You'll be 3-star, Vas a ser 3 estrellas, next week you'll be 2-star, la semana que viene vas a ser 2 estrellas, next week you'll be 2-star, pero la próxima vas a ser 2 then you'll be estrellas, 3-star, y después vas a ser 3 estrellas, and the next week you'll be y 3-star, después vas a ser 3 estrellas otra and then vez, you'll be 2-star, y después vas a ser 2, and next week you'll be y 3-star. después 3. And before long, you wake up every Tuesday morning 3-star. Y de repente tú comienzas a levantarte todos los martes como 3 estrellas. The same thing's going to happen with that rank, Y lo mismo va a pasar con ese rango, lo que acabo de explicar. because every single week the new people are coming into your organization, that's adding to auto ships, so it starts to get very stable. Porque semanalmente toda la gente nueva que entra al negocio y que se pone en la reorden automática hace que tu negocio se vaya estabilizando. So if I recall this time last year, I was in Argentina, Porque si yo recuerdo ese mismo momento, el año pasado, yo estaba en Argentina, right around this time, muy justo en ese momento. and I told everybody, because that question came up, what do you think? Y le dije a todo el mundo, porque la misma pregunta me la hicieron en ese momento. And I was the first 7-star. Y yo fui el primer 7 estrellas de la compañía. And that 4-week period, I had earned $62,000. Y en ese periodo previo de 4 semanas ya yo había ganado $62,000. And the same thing happened, it went down, it went up. Y lo mismo pasó, yo subí, bajé, subí, bajé.
And now there's almost no month where it was less than 100,000, but sometimes it's much higher than that. Pero ahora no hay ni un solo mes que sea menos de 100,000 y muchos otros meses que son más, mucho más. Palo chicle. And so I wish that good fortune upon each of you. Así que les deseo que de verdad tengan la bendición de poder lograr eso. But even if it's half of that, you'll still be happy. Pero si al menos consiguen la mitad de eso, estarían felices. Palo chicle. ¿Cómo así? Pero un 10% me estabiliza. Un 10% me estabiliza. Si doblan esa cantidad, si la duplican, no van a feliz. Pero si en la mitad, también. But, yeah, the time that, yeah, how long you have built it. The time La that, pregunta de yeah, since the beginning. Well, you know, it's pretty funny. Ron asked, well, I was out of corporate and I was 7-star. La pregunta de Joel es que cuánto tiempo él duró construyendo el negocio. Y él ahora está contando una historia en un momento concreto. And he shot a little video that you can find on YouTube. There was a video he did being the first 7-star. Y hay un video en YouTube que ustedes pueden buscar que está Ron y él, donde Ron le está haciendo una entrevista a él. And he said, what's your goal? I said, Y Ron le pregunta a él que cuál es su meta. Y él dice, All He Star. said, my wife. And the company was running a promotion right before the convention that if we hit All-Star by March 17th or something like that, you have a special trip. Ok, y la compañía justamente en ese momento tenía una promoción de que si tú te hacías All Star como para marzo por ahí, tú ibas a ganar un viaje especial. And I missed it. Y no fui, no pude ir. And then the convention was the next week. Pero entonces la convención fue la semana siguiente. Of course, I really wanted to be All-Star for the convention. Pero yo de verdad quería ser All Star para la convención. But the convention ended on Sunday, and I hit All-Star on Monday. Wow. Pero la convención se acabó el domingo y yo me hice All Star el lunes. Not complaining. Pero no me quedo, no me quedo. 2012, 2013. So we started the business in January 2013, Así que comenzamos el negocio en enero del 2013. and I became All-Star in March. Y yo, oh, bueno. Enero 2007. Oh, ok. ¿Qué más este año? Entonces él comenzó el negocio en enero del 2013 y se... Hemos visto que Kevin es muy bueno en cuanto a liderazgo, como en un año él construye de llegar desde cero hasta la última posición que la que de Mojanera en 12 meses. She says that we've seen that you're a great leader, and especially oriented that you lasted like a year from 0 to All-Star. ¿Qué libro él nos recomienda para nosotros poder crecer en liderazgo? Porque sabemos que él tiene 27 años en la industria, que pueda resumir en nosotros a que tenemos tanta pasión, tanto deseo, pero que podamos, tenemos la acción, pero que podamos como compilar exactamente esa experiencia. She wants to know, like, your 27 years of experience, what book do you recommend that could, like, have, like, what do you know that we could take from here to go and find to receive all that, like, knowledge? I honestly don't know because, you know, when you're reading books, there's a piece from here that puts you down the path and a piece from here that puts you down. No, él dice que no, que realmente él no sabe, porque si hay libros que tú agarras una parte del libro, o la aplicas aquí, otra parte de tal otro libro, o sea, no es que es un libro. But I'll give you a couple that I think are really important. Pero él va a dar unos cuantos nombres de libros que él tiene que son muy importantes. I have to admit, I've never read Warriors Go Pro, but I hear it's fantastic. But that's, no, sí. Él no piensa, señores, él no se ha leído el libro de Eric Worre, Go Pro. Pero, nada, ya él se hizo pro, él se hizo profesional ya. Pero nada, él va a dar unos cuantos. Él va a dar unos cuantos libros cada año. So I think that everybody I know reads that book, and I've seen the book everywhere I go. Lo digo porque prácticamente todo el mundo que yo conozco ha leído ese libro. I learned it one of these days. Y yo lo quiero leer uno de estos días, pero... It looks like you read it because
That's why, like you said, the book talks a lot about everything you said, but you went deeper. But basically, it's like you read it, and you haven't read it. So that's why she said, like, what? Oh, okay. Because it's like you said, you were already there. There's never really already there. Yeah, but at the same But it's a level. new book. It was It's a new like, book, yeah. it was last year. Yeah, so I highly recommend that. I've actually watched a lot of his videos. Go ahead. Exacto. Él dice que él ve mucho los videos de Eric Worre. And he O does sea great que material. búsquenlo, si no conocen quién es Eric Very Worre. Yeah, it's very great. El libro de Eric Worre, Pro, él no lo ha leído, pero ve mucho sus videos. There's a number of books that I think are really great for, because it really does start here, right? Hay una gran cantidad de libros que sí yo entiendo que comienzan a expandir tu mente, que es lo más importante. And one of those books, and it's in Spanish, is called Excuse Me, Your Life is Waiting. Y uno de esos libros, que de hecho es en español, se llama Perdón, tu vida te espera. Excuse me, your life is waiting. I didn't write one. Por Lynn, L-Y-N-N-E, I believe. L-Y-N-E. Grabhorn, G-R-A-B. Grabhorn es Grabhorn. Estoy diciendo el autor del libro. Lynn Grabhorn. Very influential book. Very powerful. It's about attraction and energy. Un libro muy influyente para mí, muy poderoso, porque es sobre atracción, sobre la energía. So I'll finish off with just saying something that I've thought a bunch about lately. Así que voy a terminar sobre algo que he estado pensando en estos últimos días. And there was a little article in the guy Ted Knight, who writes Business for Home. Y hubo un pequeño artículo que escribió Ted Knight de Business for Home. And in that he said, you know, after interviewing hundreds of leaders from all over the world, Y en ese artículo él decía que después de entrevistar a cientos de líderes en el mundo, I discovered that the big secret is there isn't any big secret. he descubierto que el gran secreto es que no hay un gran secreto. That it's determination to change your life and be willing to do what it takes to get what you want. Que es sencillamente tener la determinación de cambiar tu vida y persistir. So I wrote back to Ted, and he published it. Así que yo le escribí a Ted y él lo publicó. I said, you're talking about the Goya principle. Y es que tú estás hablando del principio Goya. And the secret to network marketing success is the Goya principle. Y que los secretos de tener éxito en la industria del mercadeo en red es el principio de Goya. Get it off your ass. Que en inglés Goya es párate de tu trasero. Muévete, acciona. Mueve, you. Funciona, trabaja. Yeah, true. Eso es verdad. Eso es así. And so after all the interviews, that's what he basically boiled it down to. But here's the formula I've been thinking a lot about lately. Así que después de tantas entrevistas, ese es básicamente el principio que sale, pero aquí les voy a compartir una fórmula que he estado pensando últimamente, I think my secret is porque pienso que mi secreto es that when I make a decision to do something, que cuando tomo la decisión de hacer algo, I go like this, hago así, absolute focus. enfoque total. So I wrote recently in another little article Así que escribí recientemente otro pequeño artículo that uses the acronym FOCUS, which maybe is different in Spanish. que utiliza el acrónimo de enfoque, quizás diferente por el cambio de idioma. El acrónimo es la palabra así, con palabras. So the acronym is Así que el acrónimo es FULL for F, Tonto. es full effort, de enfoque en inglés es focus. Focus. Entonces la F de full o lleno, full on commitment until success. lleno de compromiso hasta que llegues al éxito. Básicamente lo que significa.
100% el compromiso hasta que llegues al éxito. Es la clave. Because anything less will get you anything less. Porque menos de ahí te va a dar menos de ahí. And even if that commitment is only 2 or 3 hours a day because you have a job, Y aunque ese compromiso sea 2 a 3 horas al día, porque tú tienes un trabajo, you make it full on si lo haces enfocado totalmente, commitment and concentration, compromiso y concentración, using the tools, utilizando las herramientas, building lists and focusing on extra, construyendo las listas y enfocándote en hacer los extras, that success will come sooner than later. entonces el éxito te va a llegar más temprano que tarde. And thank you. Lo básico.